va. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, pues antes que nada, como siempre, una pequeña introducción. Ah, ¿tú qué? Para los que no... Sí, no es vivo, es grabación para el YouTube. Ay, si algo sale mal lo editamos, ya, a ver qué pedo. Sí. Ya la edita. Sí, sí. Ay, tómatela, tú todavía tienes que hacer un chingo de cosas, culero. Ya te dije que los subas por partes, pero súbelos, güey. Ok. Bueno, pero el primero no lo subas en fiesta. Si ocupas a alguien. Por favor, ¿verdad? Pues esta pendeja es la que ocupa a alguien, vieja huevona. Bueno, ya. Agresividad. No es agresividad, es afecto. No, güey, es la verdad, güey. Es parte de esta bella relación. El día que te mienta, güey, te la creo, güey. Ay, Pues bueno. El día que te mienta. te voy a tratar bonito. Ahí si preocupas. No. El día que te trate bien, güey, ese día te preocupes. Ahí sí, algo hice. Pero Me va a al dar centro, crisis, güey. a Voy a decir, no, dormir, Yara, ya no a me patinar, a ver a Mucurentino. quiero. Y Yara, ya te quiero mucho. Y yo, no. Ahora me odias. Ya, a ver, pues buenas tardes. Muchas gracias a los presentes, a los asistentes, ¿verdad? De nada. Pues ahora sí que en la introducción para el YouTube, pues nos dedicamos a cafés filosóficos, para discutir pues sobre la vida, para intentar pues sacar los temas filosóficos de la escuela, para que toda la gente posible pues aprenda un poquito, que nosotros platiquemos, que forjemos comunidad, mientras pues acá echamos desmadre también, ¿no? Que nos veamos el rostro y pues todo eso es importante para cambiar el mundo, ¿no? Etc, etc. El tema de hoy para el YouTube, que no lo sabe, y para los asistentes, si alguien no lo sabe, es la lógica. ¿Por qué? Porque a mí en lo personal me gusta y me cae bien Gabriel, que es va a ser la guía el día de hoy, que es la experta en lógica, la que le sabe, porque claramente nadie aquí le sabe, bueno, al menos yo no. Y pues más que nada, pues tú vete a la verga, o sea, más que nada como quitarle el estigma, porque pues o la gente no la conoce o le da miedo, y pues ver si podemos no solo desestigmatizar pues todo lo feo que la gente piensa de la lógica, sino pues ver que podemos aprender de ella. Pues ya le cedo la palabra a Gabriel. Muchas gracias por venir, ¿verdad? Por aceptar nuestra mamada. Ahí está tu micro, ¿eh? Sí, cuidado. Bueno, me parece muy importante esta idea de sacar las cosas de la academia o de los espacios y de ciertas formas, porque hay algo que es como muy impermeable de las propias instituciones. La gente que toma que vayas a la universidad, pues un montón de privilegio. Eso es muchas oportunidades y muchas situaciones. Me acuerdo hace miles de años, cuando yo estudiaba la carrera, estábamos haciendo alguna cosa que iba a cambiar el mundo, iba a acabar con el capitalismo, iba a derrocar el patriarcado, íbamos a estar todo chido. Para este año ya iba a estar todo bien, ¿no? Era yo. Y entonces pues ya estábamos haciendo nuestro activismo como estudiantes, queriendo cambiar el mundo. Y me acuerdo un montón de un momento, un punto de quiebre con mis compañeros y conmigo, donde dicen, bueno, es que tenemos que defender nuestra universidad y tal, porque es la universidad de los pobres. Y yo me quedo como, bueno, sí es cierto que hay banda que tiene más o menos privilegios, sí, pero ya estar aquí, con respecto a la media nacional, supone que en realidad así pobres no somos. Porque la gente que no tuvo oportunidades, pues empieza a trabajar cuando tendría que estar en la primaria, en la secundaria, una cosa así. La gente pobre no anda pensando en filosofía, ni en lógica, ni en otras cosas. Entonces le decía, yo creo que sí supone mucho privilegio que andemos con que si Sartre y el existencialismo, y leyendo cosas que vamos a leer una vez en la vida y nunca más vamos a usar. Entonces, esa es una primera cosa por la cual me parece importante. Sí buscar que tenga un impacto más amplio que las solas instituciones educativas, el que hablemos de cosas de filosofía, que sí es más o menos importante. Yo creo que es una discusión medio, pues, sin sentido, porque no es que vayas a hacer uno y dejar de hacer el otro, ¿verdad? No es que vayas a hacer cafés filosóficos y sustituyas que haya docencia en lógica
en una carrera de filosofía, que pues además la mayoría de las personas en la población nunca conoce a alguien que haya estudiado filosofía, nunca piensa normalmente que es la carrera de filosofía y letras, por ejemplo, está esa confusión frecuente, y hay mucho trabajo por... ¿Cuándo es cuando la gente más conoce a alguien de la filosofía? Puede ser en el bachillerato. Les dan alguna asignatura de lógica, de... Y si tienen suerte. Si tienen suerte. Y bueno, justo lo que estás diciendo, cuando yo digo les dan alguna asignatura de lógica, estoy pensando en el curso de la educación pública a través del siglo XX. A través del siglo XX siempre hubo, bueno, a través del siglo XX cuando empieza el proyecto contemporáneo de país, digámoslo así, nada más para no irme más atrás porque pues medio que no se puede, ¿no? Entonces, a través del siglo XX siempre hay de una forma u otra alguna manera en la que la gente entendía lo que era la lógica y le confería cierta importancia. Pero en el siglo XXI ya no. En el siglo XXI lo que pasa es que hay al menos dos momentos importantes en la educación del país que hacen que las cosas cambien. Uno es lo que se conoce como la RIEMS, la Reforma Integral de la Educación Media Superior. En este caso, en lo que se pone el foco es en que las materias de filosofía y humanidades son desplazadas de dos maneras, porque se piensa que que son conocimientos lo que llaman transversales, número uno, y número dos, y esta es la que tal vez le preocupaba más a la banda que trabajaba de eso, que el perfil profesiográfico deja de ser egresados de filosofía para impartir filosofía y empieza a ser cualquier persona. La gente de derecho, de comunicación, de lo que fuera, podía dar las materias. Entonces, ese es un problema grave gremialmente hablando. Eso es porque de por sí nos decían que no íbamos a tener trabajo y ahora menos, ¿no? Ahora le puede dar nuestras materias cualquier persona. Eso es algo que le puede preocupar bastante a la gente. Pero incluso en aquel entonces yo recuerdo que también teníamos críticas a nuestro propio movimiento y decíamos como, bueno, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Que perdamos los pocos empleos que tenemos o que de hecho la filosofía deje de ser el caso? Porque lo que yo les decía es como, no puedes en realidad evitar que la gente filosofe. No puedes evitar que se pregunten cosas, no puedes evitar que se reúnan a discutir, no puedes evitar que critiquen al Estado en sus reglas. De hecho, pocas veces en realidad ves que no haya una voz crítica respecto a decisiones estatales, gubernamentales. Ese es el papel de la filosofía. Entonces es como que lo saques de la escuela seguramente es algo malo, pero que eso la cancelara me quedan muchas dudas. Yo nunca lo creí. Sí creía que era importante defender su papel y lo sigo pensando, pero parecía que había un escenario catastrófico donde, como en los memes, pues, así de, entonces justo Sierra decide que haya filosofía en la escuela y entonces ya todo el mundo empieza a filosofar, pero antes no. Es como, pues no funciona así. ¿Qué sí es importante? Defender que haya un acceso público, que la formación de las personas tenga más elementos de donde enriquecerse y que esto lo haga la gente que tiene las condiciones para hacerlo. Y eso es algo que nunca hemos hecho. Ahí les hablo desde mi propio gremio, la gente de docencia en lógica, que históricamente ha sido la peor de toda. Porque cuando estamos en esas discusiones, no nada más en el pleno de la educación pública, no nada más con los planes de estudio, sino dentro de la propia filosofía, la gente no sabe por qué se estudia lógica en filosofía. Ni quieren saber. Y eso, ajá. Sí, ahorita abordamos eso. Entonces, ¿eso de quién es culpa? Pues de la gente que enseña lógica. O sea, el papel tradicional de las personas que enseñan lógica ha sido... me acuerdo mucho de hace algunos años conocí a una persona que nunca había conocido a alguien de filosofía también, y entonces muy pronto, después creo que entendí que me estaba coqueteando, pero en ese momento me pareció muy extraño porque se empezó a burlar de mí haciendo como pitufo filósofo, así como que soy el más inteligente de la aldea. Sí. Te voy a hacer burla, seguro se encula. Exactamente, sí, ves que la banda funciona así, y era como, bueno, ese es el papel de la gente en lógica en particular, como bueno, esto es muy importante, es demostrativo, es universal, necesario, apodíctico, todos los adjetivos perrones que le quieras poner, y si no lo entiendes es porque eres tonto y es culpa tuya.
Ese es el rol tradicional de la persona que enseña lógica. Una cosa chiquitita, para los que son nuevos en la dinámica, ¿verdad? Que pues no sepan, pues que saber que pues aunque tenemos a una guía que nos oriente en el tema, pues aspiramos a una plática horizontal, así que si quieren interrumpir, hacer dudas, hacer comentarios, están en todo su derecho, nada más tomen el micro porque pues para YouTube. Gracias. Sí, si quieren interrumpir en cualquier momento es bueno. O sea, ¿yo podría impartir tus clases? Sí, bueno. No, porque no tienes cédula. Pero si tuvieras tu cédula de derecho, sí. Me papeaste también. Parte de la diversión. Tú te buscaste la papeada en YouTube. O sea, yo no fui. Ajá. Pero ese es un tema, o sea, y si vamos al perfil profesiográfico, no es, según yo, nada más es una persona que sabe de filosofía o que consiguió la licenciatura y tiene la cédula, ¿no? Idealmente tendría que ser alguien que sabe enseñar, y eso, la gente de humanidades es extraordinariamente arrogante, o sea... Era yo. No es Sí, es Yara. Ay, esa puta madre. Es Yara, pero Yara probablemente lo aprendió de sus profes. O sea, ¿qué hace el profe? Porque yo acabo de hacer la radiografía de entonces el problema de la persona que enseña lógica en bachillerato a través del siglo XX y los principios del siglo XXI y la actualidad. Pero también siento que en la universidad también es muy arrogante, ¿no? Sí. O sea, pienso que en general los maestros de la universidad son muy arrogantes, o sea, que los universitarios se han hecho muy arrogantes. Es que hay mucha gente o sea, independientemente del lugar y del estudio, la gente sabe ser bien mamona, bien hija de la verga, o sea, y en parte se comprende, pero pues que le bajen de huevos también. Mira, para los del YouTube. También creo que tiene que ver con... A ver, sí, justo por eso son los micros, para determinar quién habla. Perdón. Creo que también tiene que ver con la misma institucionalidad de la UNAM, porque también hace que los mismos maestros tengan una competición, ¿no? Y esa competición tiene que ver que ellos estén sobreviviendo, porque no muchos maestros tienen plaza y no muchos maestros tienen el tiempo completo, y algunos maestros tienen el contrato por semestre, o sea, no tienen seguridad en el trabajo, y eso significa también que tienen que estar sobreviviendo y tienen que ponerse a la defensiva, y eso creo que hace una correlación con el estudiante, ¿no? Y tiene que ver con otro del sistema, vaya, con el capitalismo, aunque puede ser mucho de siempre echarle la culpa al capitalismo, pero tiene que ver también con una estructura de la competitividad, ¿no? Y de la funcionalidad y utilidad de cada uno de los estudiantes. Y efectivamente no todos nosotros tenemos el mismo ritmo que otros estudiantes, y eso puede afectar mucho, ¿no? Bueno, eso es lo que pienso. Yo tengo más bien como una pregunta aquí, porque es como... Creo yo que es más que nada también una parte de no encontrar tu centro en la vida, porque creo que también estamos conviviendo ahora con una sociedad en la cual están las personas queriendo hacer muchas cosas con su vida y no están en esos lugares, están estudiando cosas que nada que ver, cosas que no quieren hacer. No, pues es que mi papá tiene la empresa, pues me voy a dedicar a la empresa de mi papá. Y creo que eso es negarte a ti mismo de una forma, y es dejar de ser tú para estabilizar lo que la sociedad quiere de uno. Y cuando nosotros creo que estamos en cosas de humanidades artísticas, creo que es una parte de entrar en esta rebeldía del sistema, porque es decir, no quiero eso y quiero llevarlo a lo que yo quiero ser. Pero el estar con uno mismo y aceptar lo que uno quiere ser es un acto muy agresivo ante la sociedad, porque no la sociedad quiere... pues que sigamos el mismo sistema todos, creo yo. Acá lo que yo siento es de que nunca observamos también, creo yo, la culpa del sistema, porque creo que, como les digo, necesitamos esa estabilidad. ¿Y cómo es esa estabilidad? Pues teniendo buena economía, teniendo comida barata, teniendo un lugar donde podamos vivir, que esté tranquilo, y no que hagamos 2 horas para poder llegar a nuestra casa, o sea, y creo que en esa estabilidad sí nos podemos encontrar, pero primero esas bases tendrían que estar bien conscritas, ¿sí? Creo yo, no sé. Sí. También al final los que contribuyen con el sistema somos nosotros, ¿no? Somos el sistema. Somos.
el sistema y quienes siguen afirmando esas dinámicas como de competitividad, de verse como una utilidad, de no tener una identidad, han sido porque hay personas que siguen violentando eso, ¿no? Y en la misma facultad seguramente hay un buen de personas que lo hacen. Digo, pensando en los salarios que hay en la facultad, un maestro de asignatura cobra, no sé, pensando en unos 1,000 pesos quincenales, mientras que hay güeyes que cobran 300,000 mensuales. No, bueno, sí, mensuales, o sea, es absurdo, es una cosa una mentada de madre. Y luego piensas, nosotros siendo estudiantes, futuras personas profesionales, sí indigna, porque entonces nos va a tocar la misma dinámica, ¿no? Entonces está como horrible. Y es que yo siento también ahí que es muy conformista, o sea, a mí yo estoy muy negado con el sistema de que nos quedemos con esta onda de ay, pues es que tu carrera no te da trabajo, bebé. Ni modo, ¿qué hacemos? O sea, pues, ¿qué hacemos? Es tu obligación tener una solución a eso. No, y es que eso es algo bien interesante. Si algo me ha enseñado el internet, es que, güey, es un discurso bien perro defendido, de que si estamos jodidos es culpa nuestra por escoger esa mamada. O sea, y súper cero que ver tu pendejada, pero intentemos no desviarnos. No te disculpes, está toda madre, o sea. Está muy increíble esto. No, sí, es que está poca madre, o sea, solamente pues hay que recordar que Hay que recordar el tema. Vamos a lógica. sí, o sea, Luego sí, podemos hacer un café de Regresemos a P. sobre circunstancias sociales. de quejas. ¡Ah, bueno, el sueño! Son de quejas. Estaría poca madre. Podríamos hacerlo. Mami, ya no, Pero, ¿tú cómo definirías en aras del presente coloquio lo que es la lógica? ¿Qué dijiste? Que soy una verga, eso dije. Que en palabras fáciles lo entiendes que da. No puedo hablar de eso si ignorando todo lo anterior. Eso no se hace. Entonces, a ver, la primera parte es, ¿qué es lo que te hace mamón? ¿El capitalismo? La respuesta es no. La gente era mamona desde antes de que hubiera el capitalismo. Ajá. Entonces hay testimonios escritos en el drama. La gente es mamona por cualquier razón. No tiene tema. Cuando empecé a prestarle más atención a las violencias estructurales, que fue cuando las empecé a vivir, pues, más realmente, me llamó mucho la atención que la gente, la banda indigente, la gente sin hogar, es la que más me violentaba en la calle. Y dice, cabrón, ¿pero por qué? Y se lo preguntaba a otras amigas trans, oye, ¿no te pasa que quienes más te agreden es la gente sin casa? Y dice, sí. Entonces empezamos a conjeturar, ¿por qué? Entonces, porque es la única vez cuando ven a una persona trans, joto o lo que sea, que sienten que están por encima de alguien. Es peor ser gay, ser joto, ser lo que sea, que no tener casa. Entonces ese es el momento en el que tienen autoridades como, tú, pinche joto, chingas a tu madre, o no. Sí. O no, el tema de que no es la mayor violencia la hacen a las personas. Confirma que la mayor violencia la hacen las personas en situación de calle. Sí. Pues sí, ¿en dónde se recargan, sinceramente? Todo el día le están mentando a la madre, todo el día le están tratando de la chingada. Puedes orinar, sí, pero porque no me dejaron pasar a orinar, o sea, en serio. ¿Cómo van a sobrevivir? ¿Cómo van a estar de buen humor? Exacto. Entonces, sí, el tema es, eso es muy interesante de observar, porque si bueno, dices tú, bueno, pues que si me gustó que me agredieran estas personas, no, pero lo entiendes muy pronto y dices, claro, o sea, es la suya, es el momento en el que tienen autoridad sobre alguien, sobre nadie más, tienen una verticalidad. Entonces, mi punto es, toma un mínimo de algo que tú creas que tienes sobre los otros para que puedas ponerte de mamón. Sí. No es el capitalismo, no es la estructura. Entonces es como yo tengo galletita de corazón, entonces de aquí me voy a papear a Yara. Así de tú no tienes, tú eres menos que yo. Dice tú serás, los demás, tú serás muy profesor de carreras, ni 3, pero no tienes esto, güey, mira. O sea, con eso nos alcanza. Con eso y con que socialmente se ha reconocido que cualquier cosa sea importante. Entonces los likes, los seguidores en TikTok o muchas otras cosas fungen ese papel. Hay muchas, es por decir alguna, las que están a la mano.
el SNI 3, la plaza de investigadores, como, sí, pues serás muy eso, pero ¿y tus artículos plagiados o que los hizo ChatGPT? ¿Qué onda? ¿En serio? ¿En serio te crees eso tú? ¿Esperas que las demás personas lo creamos? Sí, claro que esperan que lo creamos, por supuesto. Entonces, esa es la primera, o sea, no somos mamones por culpa del capitalismo, no somos violentos por culpa del capitalismo, solo es el formato que nos tocó. Ojalá algún día se acabara, porque pues es voraz, porque acaba con nosotros y con el planeta y con otras cosas, pero si nos deshacemos del capitalismo vamos a seguir siendo mamones. Entonces es un tema. Luego, la competencia profesional entre pares, porque sí es cierto que cuando estás en vulnerabilidad, igualito que acabo de decirlo con el ejemplo de la persona en situación de calle, pues tienes que imponerte de alguna manera con alguien, ganar más clases, ganar lo que sea, ganar algo que te dé seguridad. La agresividad, supongo, es un signo de vulnerabilidad. Cuando estás tranqui no necesitas agredir a los demás, ¿no? Entonces, si lo atribuimos a eso, si pensamos en la situación precaria de los profesores de carrera, que tienen que dar una clase aquí, de asignatura, que tienen que dar una clase aquí y luego otra en la prepa y luego en otro lado, dices tú, pues sí. Pero yo diría que eso tampoco es lo que los hace mamones. Al contrario, eso normalmente la banda así, pues es buena onda y trata de superarse y es constructiva y así. Si eso es lo que explicara que fueran profes, porque estamos pensando en abstracto, ¿no? Si es lo que explicaría que fueran los profes sin vocación, sin conocimiento y sin capacidad de enseñar lógica, probablemente, ahí sí te lo creo. Porque ¿a qué hora me voy a formar en docencia si no me lo enseñaron en la carrera en primer lugar? Según yo aprendí de Kant, de Hegel y de lógica y voy a dar clases de lógica, ¿a qué hora me voy a formar yo en docencia para hacer eso? ¿Y con qué ganas si tengo que desplazarme 2 horas entre destino y destino para poder dar una clase? Esa sí la creo. Que esté muy castigada nuestra profesión por las condiciones adversas, por supuesto que sí. Que estemos en contra unos de los otros, sí, no, o sea, porque otra vez la estructura implica que estemos compitiendo, pero desafortunadamente no competimos pues por, ¿cómo decir esto? No hay una competencia horizontal para dignificar nuestra profesión. Normalmente más bien lo que queremos es alcanzar el nicho donde ahora somos la persona importante y los demás son los jodidos. Pero eso no es privativo a través de las humanidades, eso es de todo mundo. Ese sí es el capitalismo. Entonces eso es un problema. Ahora, hay dos que puedo ordenar en un sentido distinto. La búsqueda de la autenticidad y el costo tan elevado de ser diferente es algo que también no es privativo de las personas de humanidades. Es algo que les pasa a los Terians o a los furros o a la banda. Que el tema es salirte de la norma cuesta, y cuanto más te sales de la norma, más elevado es el costo. Entonces, ¿quién tiene que solventar eso? Pues cada quien. ¿Cuál es el límite del salirse de la norma? Pues yo creo que está muy fácil, es el respeto a las demás personas, a las demás formas de vida. Es como, pues, por dar el ejemplo del momento, ¿no? Es como, ¿te parece mal que sean Terians? No, me parece mal que las personas piensen que por su autodenominación o su individualidad están al margen de sus deberes, responsabilidades cívicas. Eso sí lo tienen. O sea, porque yo puedo decir, yo como persona que usa orejas de gato, o como furro, o como dark, o como emo, como lo que tú quieras, dices, yo soy esta persona, esta es mi expresión, pero sigo siendo una persona que tiene responsabilidad con las personas a mi alrededor. Yo creo que eso es lo que es clave y ya, ¿no? Tiene sentido. Entonces, el tema en realidad es la violencia que el sistema supone para quien quiera que sea diferente. Y es muy curioso pensar que la gente de humanidades es una minoría, pero de alguna manera sí lo es. O sea, de alguna manera en la que supone la existencia como persona de humanidades una desventaja estructural, no te preocupes, pues sí parece que es una minoría. Y poblacionalmente, donde dicen, bueno, si estudiaste humanidades, entonces mereces menos respeto, menos salario, menos prestigio público, menos prestigio social. Y dices, y va de la mano con la profesión de la docencia. Porque lo que te dicen es, no, pues ¿a poco todos se pusieron a escribir? ¿Qué supondría que la Facultad de Filosofía y Letras o la gente, las carreras de humanidades tuvieran un auge, una época dorada? Que escribiéramos 20 Ilíadas y 20 Odiseas, que cada quien fuera un gran autor, que cada semana tuviéramos una revolución cultural. Dices, no creo que la sociedad no funciona así. Creo que supondría
en mi entender, que las personas de humanidades tuvieran iguales o pares o competitivas oportunidades de empleo y de retribuir a la sociedad en su entorno inmediato, de vivir dignamente y de llevarle algo a la demás gente. Y pues eso ya sería bastante. Pero otra vez, como en el caso de la persona en situación de calle, la gente en situación de calle espiritual, digamos, o cognitiva, te dice, no, lo que tú haces no vale porque no produce. Como en el TikTok que me enseñó Yara, ¿no? Que es como, dice, porque ¿cuál es el punto? Es como, y ahí vamos a qué cosa es la lógica, justamente. Déjame ver si olvido alguna cosa antes, pero creo que no. No me imagino cómo eso llega Dos a la cosas, lógica. dos cosas. Es que nomás porque ya se El perfil profesionalizante y la situación de violencia. Entonces, lo último es el perfil profesionalizante y que es lógica. A eso voy. Entonces, un problema otra vez, que la avidez por hacer menos a las demás personas, lo que demuestra es que sientes alguna vulnerabilidad, ¿no? Es como, creo que cuando estás chido, al contrario, quieres sumarle a los demás, quieres decir, tú no estás bien, yo te ayudo, no sabes esto, yo te enseño, yo te puedo ayudar, qué chido, puedo aprender esto de ti y tal. Pero el otro, el decir, yo pertenezco a un sector de la población que es hegemónico y que es mejor, y tengo que celar ese papel y esa estructura. Si nos vamos a violencias estructurales, porque podríamos pensar, bueno, la bandita aquí reunida somos como pues muy diversa, ¿no? Y divergentes y únicas y diferentes. Yo sí, pero nadie es negro. Por ejemplo, si se fijan que hay minorías que han sido violentamente erradicadas, tal cual, y es como, ¿qué supone eso? Que ni siquiera existen en el discurso el pensamiento de una población afrodescendiente en México. ¿Por qué? Pues porque son bien poquitos y no se van a andar organizando para eso. Lo están haciendo fechas recientes. Pero ¿cuál es el papel histórico? No existen. ¿Cuál es esta pregunta es bien interesante, porque en Estados Unidos, en el siglo XX, todavía esclavitud de los negros, pero en México no. La razón es muy sencilla. La guerra de independencia en México involucra a Vicente Guerrero, que es negro. Entonces, cuando él como negro dice, mira, vamos a hacer esto y esto y esto, y las reglas las decidimos ahora, pues muy progre decide que no, que la esclavitud no está chida. O sea, 100 años antes que en Estados Unidos, bien progre, bien radical. Entonces... Y sobre eso una curiosidad bien chiquita. Yo me enteré que era negro hace bien poquito. Así como que San Agustín también me enteré hace bien poquito que era africano. Pura mierda, pura mierda. Es que yo no sabía eso. Pura mierda, yo me enteré hace bien poquito. Mira, y entonces, ¿cuál es la razón? Que la historia tiene que blanquearte para ponerte del lado hegemónico. Pura mierda. Ajá. Entonces, mira, yo no sabía eso de San Agustín. Es que sí, es bien cierto, y es bien horrible. Wow. Bueno, pues eso lo ilustra bien, ¿no? Entonces, como Jesús cuando pasan de manga. Con ojos azules, como en la caricatura dice, no, dibújalo con un poco más de blanco. Échale azul aquí. Como que la adaptaron más del manga, ¿no? Pero mierda, es mucha adaptación pitera. Pues sí, entonces ese es un tema. La búsqueda de la autenticidad va a ser algo que va a ser muy castigado y que va a entrañar, o que en el sistema actual o en casi cualquiera, formas de violencia. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que buscar antes de que lleguemos a qué es lógica? ¿Qué es lo que tendríamos que buscar como comunidad de personas, como civilización o como comunidad educativa, si podemos pensar que existe algo así? Porque les dije hace rato, existieron al menos 2 momentos en el siglo XXI donde el papel de la docencia en lógica y filosofía pues tuvieron unos jaloneados. La RIEMS en la primera década, digamos, fue más o menos el 2008, y la Nueva Escuela Mexicana hace unos poquitos años. Y la idea es que en el papel, por intenciones, se ve muy bien. Es como, no, pues es que la gente de humanidades va a darle una formación integral y transversal a todo mundo, pero y todos van a ser humanistas porque queremos un país humanista, eso es lo que dice en el papel las intenciones.
Pero en el plan de estudios, los profes se enfrentan a unas cosas horribles, porque les dicen, tienes que enseñar lógica, pero lógica no está en el plan de estudios. Tienes que enseñar filosofía, tienen que saber de humanismo, tienen que saber tal, pero pues hazlo transversalmente, eso enséñaselos cuando les enseñes biología o física. Es muy difícil, justo en la misma sintonía, es muy difícil ser profe de bachillerato, porque lo poco que te pagan, las condiciones estructurales adversas y los planes de estudio están todos en tu contra. Y además están en contra de los estudiantes. Entonces dices, güey, ¿cómo voy a hacer este trabajo? O sea, está muy, muy complicado. Y además, búscate espacio para ser auténtica, única y diferente. No, pues no sé. Yo creo que no sé. Entonces, ahí voy a lo del perfil profesionalizante que tendrían que buscar las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque el perfil que tenemos de formación en humanidades suele ser para formar investigadores y para formar élites. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos al siguiente Sartre, necesitamos al siguiente Heidegger, necesitamos al siguiente genio incomprendido que esté nada más en su torre de marfil escribiendo papers hasta las 4 de la madrugada, que nadie entienda, mientras menos gente entienda, mejor, y que además trate a todos de pendejos. Pero aquí, una cosa importante es que todos los que mencionaste no hacen pensamiento mexicano. O sea, lo que están pidiendo es que creemos nuevas teorías o sistemas filosóficos que no tengan como problemas objetos cuestiones mexicanas. Por esta pretensión de que mientras más alejado de lo mexicano y más acercado a lo demás y vale, o sea, pura pinche mierda. Justo, y volvemos al eurocentrismo, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con una Europa, además una Europa como ideal, o sea, porque el eurocentrismo es como una Europa que casi es medio fantasmal, ¿no? Y crear una teoría así, viviendo en un país en donde no suceden otros problemas, ¿no? O sea, más palpables. Por ejemplo, no sé, el problema de la ética del narco es lo primero que se me ocurre, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer esa anotación. Yo quería hacer una pregunta en este aspecto porque hablando de lo que es la gente mamona y ese aspecto, aquí la pregunta sería, ¿no es un acto también natural el querer como sobrevivir en ese aspecto? Porque al final de cuentas, pues venimos de las cavernas en el que pues ganaba el más fuerte y sobrevivía ese. Y pues ahorita podemos decir, ay, qué mamón, pero pues si en esa época venía el dinosaurio y me mata él o mata a esta persona, pues mato a la otra persona. Yo me voy, pues. O sea, y siento que en esta sociedad seguimos viviendo en esta onda de él me ataca, pues yo me defiendo. Y seguimos como en esa situación. Así que mi pregunta sería esa, de que no es un acto natural. Claro, prevalecer la vida, ¿no? O sea, como un acto natural de que hagamos lo que tengamos que hacer para que prevalezca la vida. Si tú me atacas, yo te ataco porque lo que más tengo que sobrevivir, ¿no? O sea, es como un instinto natural el querer sobrevivir. Pensando, bueno, no lo he leído, pero Schopenhauer como la voluntad, ¿no? O sea, tener la voluntad de vivir, o chance como una de las leyes o preceptos de Hobbes, la primera es la supervivencia, ¿no? Pero eso está muy interesante, la verdad. Sí, también cuando o sea, pues se trata como de defender tus ideales, ¿no? Porque al final de cuentas creo que nos vamos segmentando por grupos y vamos defendiendo a nuestra gente. Pero no estamos haciendo una unión ahí. ¿Sí me explico? Yo te veo cara de... Ay. Ajá. Bueno, es que yo no creo que... Yo creo que es muy conformista el decir que el sentirnos por encima de los demás es algo natural. O sea, sí, tenemos que sobrevivir y es un instinto de supervivencia, pero si hiciéramos puras cosas que son naturales, pues no estaríamos aquí sentados en primer lugar. Entonces, yo siento que el decir que como que es un instinto natural el querer defenderte, sí, claro, pero también deberías de tomar en cuenta que pues nada de lo que haces es natural y que siento que es muy conformista el quedarte nada más en el es natural y por eso es que puedo ser así. Sí, claro.
¿sabes? Y el no querer cambiar algo así y tratar a los demás como pendejos siempre, pues no, no está chido, yo siento, y es muy conformista para los demás, porque claro que es muy fácil decir, ay, es que es mi naturaleza, pero pues eso no arregla nada, ¿sabes? ¿Tú ibas a decir algo, María? Sí. Bueno, primero quiero aclarar, no soy filósofo, actualmente ni siquiera soy estudiante, Todos debemos pensar. Tienes alma de filósofo. pero yo a lo que voy es que siento que muchas veces estas agresiones son como una ausencia de sentido de utilidad en las personas. O sea, yo he trabajado en lugares muy gachos. Actualmente estoy trabajando en un lugar muy gacho. Y las personas, aunque ganes el mismo salario que las otras personas, buscan ser más útiles. Se buscan diferenciar. Y siento que también, muchas personas, buscan como ese sentido de utilidad porque creen que les va a dar valor como persona. Y es por eso que muchas veces las personas de humanidades son agredidas porque no ven tanto esa utilidad, al menos no de forma tangible, ¿no? Sí, claro. Ajá, bueno, es mi opinión. Y quería completar contigo que estoy súper de acuerdo de que muchas de las cosas que no hacemos las pensamos no naturales, ¿no? O sea, porque luego pensamos en un humano primitivo y de ese humano primitivo es lo que es natural. Y bueno, creo que es una muy buena definición acerca de la naturaleza. Perdón, como todo lenguaje, luego suceden varias definiciones y dentro de esa pienso que también la naturaleza tiene que ver con que tengamos nosotros la disposición de poder hacer cualquier cosa que esté dentro de la naturaleza, porque nosotros estamos dentro de la naturaleza, ¿no? No estamos fuera de ella. Entonces no podemos hacer otra cosa que no sea naturaleza. Y en cierto sentido, todo lo que hacemos es naturaleza. Entonces, en eso creo que la violencia, pues, no es antinatural. De hecho, es una reacción no natural y creo que se le agregan valores morales y se le agregan valores estéticos. Pero creo que la diferencia es qué utilidad vemos también en la violencia, ¿no? Y también muchos pensadores han dicho, por ejemplo Hobbes, que somos egoístas por naturaleza, mientras que otros piensan que de hecho no lo somos, porque encontramos ese agrado en hacer sentir bien a los otros. Y eso viene con creo que son los, por ejemplo, dentro de ellos está David Hume y está Hutcheson, no me acuerdo qué corriente era, pero hablan sobre la moral y la estética en que no pueden estar separadas, en donde lo bueno y lo agradable vienen intrínsecas, ¿no? Entonces, cuando yo hago algo bueno, siento este agrado y por eso hacemos cosas buenas, porque recibimos un agrado de eso, ¿no? Y que nosotros nos ayudemos como sociedad, porque siendo individuales somos muy vulnerables, y que seamos egoístas por naturaleza puede ser que nos polaricemos, nos hagamos parcialmente y no creemos comunidad, no creemos integración, y eso puede ser no útil. Mientras que hagamos integraciones, comunidades y que hagamos aglomeraciones, nos ayuda a la supervivencia y además que nos da placer, ¿no? Entonces, creo que también podemos ver la violencia también desde sus consecuencias prácticas. Y hemos visto que, de hecho, no hay muy buenas consecuencias prácticas de la violencia, ¿no? Porque la violencia trae más violencia y esa violencia trae muchas perjudicaciones en la sociedad. Entonces, ajá. Pero ahí también yo creo que influye un poco la onda de que todo el sistema, no siento tanto esta onda como de que, no, yo por ser mamón, ahora voy a tratar mal a todo mundo.
Pero yo sí creo que vivimos en un sistema en el cual todo nos hace competencia. O sea, si te metes a redes, ¿por qué no estás mamado? O sea, todo es como, ¿por qué no tienes esta joya? ¿Por qué no tienes esto? ¿Por qué no? Y es una competencia y un comparar con todo mundo. Y creo que ahí es donde hacer el espejo del otro para que verte en él reflejado y poder verlo como tu igual está muy cabrón. Y tienes que llegar a una reflexión para poder llegar a eso. Y el problema es de que las personas no pueden llegar a esa reflexión porque pues tienen que estar trabajando, tienen que estar en otras cosas que no los dejan llegar a poder tener a su igual, a ver a la gente como, pues eso, como hermanos, como empatizar. Claro. Sí, nada más estaba volteando al techo. Si quieres la reflexión de la ¿por qué no se va? se va a escuchar mi voz y ahí Ahí está la Bueno, tiene varias partes. La primera es, parece, justo cuando pensamos en la utilidad de las humanidades, la banda es muy rara, porque toda tiene ciertos valores de lo que quiere y lo que no quiere, y están cimentados esos valores en algo, y nunca se pregunta de dónde vienen. Entonces, esa es la primera parte, es como si esto te escandaliza, si esto te importa, si esto te preocupa, tiene todo que ver con humanidades. Pero pues normalmente no te lo preguntas. Ahí va el primer tema de, por ejemplo, la violencia. Pensaríamos, es universalmente algo malo y es algo que siempre es problemático. Pero la respuesta es, pues no, la violencia es algo bueno, la cosa es para quién. O sea, está súper chido que yo, si estoy desde aquí y digo, mira, si hay un conflicto armado a varios miles de kilómetros de donde yo estoy y eso redunda en beneficio económico, para mí pues estás de lujo, sería un error no hacerlo. O sea, al contrario. Entonces, el tema es, vivimos en un mundo, la parte que me gusta mucho es cuando dices, pues es que no estamos, sería erróneo pensar que estamos viviendo en un estado de naturaleza cuando no queda casi nada de natural en el mundo. Cuando las especies, dices, hay que proteger los espacios y demás, ya no hay especies que puedan vivir, salvo en Tasmania, creo, en realidad en las condiciones de sus ecosistemas y con las extensiones que tendrían de territorio que tendrían que tener para moverse, para alimentarse, ya no sucede eso, el mundo ya no es así, está muy lejos de ahí. Entonces, hay un contraste en el que esto pasa mucho cuando hablamos de antiespecismo y veganismo. La banda te dice, no, pero es que somos carnívoros y necesitamos carne para sobrevivir. Tú sí, ¿neta? Claro. ¿Cuándo fue la última vez que saliste a cazar? ¿Cómo? En serio. ¿Y qué otras cosas haces según tu naturaleza? O sea, porque tú ves a una hembra de tu especie y procreas, ¿verdad? Por supuesto. O sea, o ¿cómo? Hay muchas cosas que son muy convenientes, que se invoca es lo natural, es lo tal y cual, cuando conviene a lo que quieres defender. Y si se fijan, de las dos formas ya estamos hablando de qué cosa es lógica, que es cuáles son las razones por las cuales alguien sostiene algo o cree algo, y cuáles son las razones a partir de las cuales le puedes decir, mira, lo que estás diciendo no es cierto, o puedes sostenerlo, pero tienes que aceptar que es falso, pues. O sea, no, eso es lo que es clave. O sea que podríamos decir que ahorita estamos haciendo lógica. Sí, por supuesto. Pero no, la forma en que pensamos, o sea, siempre que hablamos no estamos utilizando lógica. Esa es una visión. Hay banda que lo ha discutido. Chomsky nunca ha sido de mis favoritos, pero desde que vimos las fotos con Epstein. Desde antes. Desde antes no era de mis favoritos. Sí. Pero esa idea es interesante, la de si el solo hecho de pensar no entraña ya alguna forma de logicidad. Sí, y al menos respecto a lo que pensamos vamos a distinguir lógica como la piensa la gente en la disciplina de lógica como algo general, ¿no? Sí. Entonces, la gente de la disciplina diríamos, no, eso es demasiado amplio para que pensemos que todas las cosas que alguien discurre ya son lógica. Sí. Entonces, esa sería una visión, pues sí, más de lingüistas, más de otra onda, que no tiene tanto que ver con la disciplina. Sí. Si pensamos, pero yo pues si yo me rubrico como gente de la disciplina, tendría que hacerlo en el área de los informalistas, la gente a la que sí nos importa qué tiene que ver la lógica con el discurso, el pensamiento y la racionalidad.
hay gente dentro de la propia disciplina que te dice, no, la lógica es una ciencia formal y nada más se trata de lo que se deduce, lo que es demostrativo y tal, y está poca madre. Y otra gente como yo que no, que decimos tenemos que ver cómo tiene que ver con toma de decisiones, establecimiento de creencias, con cosas así. Entonces eso es importante. En ese sentido habrá gente más hardcore en la disciplina que te dirá, no, entonces Gabriel no es de lógica. Y dirás, está chido, no necesito ser parte del club, no pasa nada. Claro. A mí me preocupa más de qué forma podemos lograr que con la lógica mejoremos la forma en la que la gente piensa, la forma en la que gente se educa, en la que toma sus decisiones, en la que conduce su vida. Eso me importa más a mí que la parte formalista. Y no estoy diciendo que sea mejor o peor, nada más estoy diciendo a mí me importa y ya, ¿no? Eso tiene todo que ver con el tema de preocupaciones y problemas locales. Cuando la filosofía se trata de cosas que quién sabe a quién le importan y demás, pues no es significativa para la gente localmente. Y no es algo de la historia de la filosofía, es perfectamente actual. Apenas estuve en un evento... Espérenme, déjenme filtro lo que voy a decir. No, porque no tienes que tirarle pedradas a la gente, es distinto. Si la recibe, pues ya lo recibirá. Pero está feo que yo diga, ya pasaría la agresión, que yo diga su nombre. Entonces, hola. Sí, es aquí, ¿verdad? Sí, Damiana. Para tu información estamos grabando para el YouTube, ¿sí? Ah, muy bien. ¿En dónde están? Pues nuestro... Nuestras 7 cámaras. Creo que tu mochila lo puedes poner ahí. Estamos platicando sobre circunstancias sociales y la lógica ¿cómo habías dicho? ¿El por qué sostienes lo que dices, algo así? Sí. Entonces, el tema era, no es nada más para contextualizarte en este momento. No lo puedes poner encima de la bolsita. Un problema para la lógica, pero para las humanidades y para muchas otras cosas, es que aborda problemas o temáticas que son muy ajenas a la gente en su cotidianidad y justificadamente dirían, ¿eso para qué sirve o por qué estás hablando de eso, no? Entonces pensaríamos, eso es algo que pasó nada más en la historia de la filosofía y no es cierto. O sea, apenas estaba yo en un evento de ética y estaban hablando de cosas que sí son problemas filosóficos, pero para gente que no somos nosotros. El tema del Neuralink, que si entonces ya te pueden poner un chip y entonces te comunicas con tu dispositivo y cuando yo me comunico con Yara le digo como, oye Yara, ¿ya me mandaste el documento tal? Me dice, sí, yo te lo mandé. Y le digo, güey, no es cierto, porque yo puedo ver directamente todo. Ya no es como ¿llegó el correo o no llegó? Ay, quién sabe, deja ver si se fue spam o no sé qué, es como, ya hay un vínculo directo. Y eso es, dices tú, qué interesante, ¿qué tal? Pero eso es un problema porque dices, bueno, ¿dónde queda la privacidad entre una y la otra personas como usuarias? Y con respecto a alguien que es administrador, es todo un tema, es muy interesante, está poca madre y tal y cual. Y dices, estoy de acuerdo en que ese es un problema para cierta gente con un chingo de privilegio. Ahorita mi gente de lógica tiene el problema de que no tiene trabajo, de que tiene que viajar 2 horas y que no tiene que comer. Entonces hay cosas que tienen que ver con que no que esté mal. Y no quiero que se entienda así, no que esté mal preocuparnos por unas cosas, tienen que ver con nuestro mundo, con la realidad en la que vivimos en este momento, pero tienen que estar traslapadas las dos. La realidad material de las personas que viven en un entorno cotidiano y sus problemas con esos problemas que le tienen que preocupar, pero que todavía son un poquito distantes. Entonces, esa es una parte que tiene que ver también con cómo, sí, justo como preguntó Yara o como acaba de darse cuenta, pues en realidad todo el tiempo estás haciendo lógica cuando argumentas. Y eso es clave, que digas, supongo que esto es verdadero y esto lo verifica, entonces lo doy por verdadero. Yo pensaba que era verdadero, pero encuentro evidencia en contra, pues entonces eso es una refutación, es modus ponens y modus tollens. Todo el tiempo toda la gente hace eso. La banda no es consciente de esto, aquí viene el story time. Justo lo que platicábamos, socialmente me han costado mucho las cosas toda la vida. A mí no me gustaba salir de mi casa, entonces estaba desde la ventana, yo veía lo que sucedía y algo que me encantaba era escuchar las discusiones de mi mamá y las vecinas de la cuadra. Entonces lo que a mí me fascinaba es mi pasatiempo favorito era escuchar cómo mi mamá papeaba a todo mundo con pura lógica, porque era como, tú estás diciendo tal,
fíjate cómo es una estupidez lo que estás diciendo. Y entonces empezaba, porque tal y tal y tal. Y entonces utilizaba, la gente piensa que no sabe, le sabe a reducción al absurdo, pero es la forma de argumentación favorita de la banda en México, porque es, si lo que tú estuvieras diciendo si fuera cierto, pasaría esto. Pero fíjate cómo pasa tal cosa. Por lo tanto, eres un imbécil. Entonces, todo el mundo sabe reducción al absurdo. Todo el mundo lo sabe. Entonces, todo el mundo entraña una forma de conocimiento lógico. ¿Por qué? Porque la lógica, porque pensaría, por ejemplo, Bull, es que está entrañada por nuestras mentes y la escribió ahí Dios. No, porque nuestras prácticas lingüísticas ya suponen cierta forma de logicidad, ciertas cosas que se siguen unas de otras. Entonces, eso sí lo aprendemos en la discusión. Entonces, si hay parte de la lógica que no hay que enseñarla a nadie, que todo el mundo sabe que la doble negación o la conjunción sean muy parecidas en el lenguaje natural, en el español, y en la lógica tiene todo que ver con que pues, así es como hablamos. Entonces, eso es muy importante. Ahora, entonces ya hablamos de utilidad, problemas locales, supervivencia. Entonces, último punto, de la civilización contra la especie. Eso es importantísimo. Cuando la banda entonces se pone naturalista y te dice, no, pero es que es natural que hagamos esto y tal y cual, y dices, güey, no es natural nada lo que hacemos desde hace muchísimo tiempo, porque si fuera natural seríamos nada más una especie haciéndose camino en el mundo y ya, y no tendríamos ni siquiera eticidad. Sería como, pues mira, esta especie extinguió esta otra y pues no hay juicio ético. Esta especie está extinguiendo el planeta y no hay juicio ético. Y sí hay juicio ético porque no somos una especie, somos una civilización. Y eso suele entrañar un cariz pues laudatorio, como que chido la civilización, pero no, la civilización ha sido algo horrible, o sea, ha sido algo cruel, ha sido algo destructivo, ha sido cosas complicadísimas, pero puede ser mejor, porque desde la psicología evolutiva, lo que vemos, por ejemplo, es la forma que tenemos tiene que ver con que tengamos la capacidad de no tener que aprender todas las cosas cada quien por cuenta propia. Y que no dependamos de nuestros instintos, sino que podamos comunicarnos y enseñarnos cosas les unes a les otros. Entonces, que no sea como a veces pasa, que vas a un congreso y llega banda y te dice, miren, aprendí que el positivismo, la lógica funciona así y podemos demostrar toda la ciencia empíricamente y tal, y tú así de, bro, tenías que leer el positivismo lógico. No podemos inventarlo todo cada vez porque no vamos a aprender nada. Entonces, sí es importante leer, sí es importante estudiar, discutir, y decir, mira, ya aprendí todo el lore del positivismo lógico, que estaba bien y que estaba mal, y ahora yo propongo algo posterior. Esa es la civilización. Te puedes equivocar, por supuesto que te vas a equivocar. La historia de la ciencia es la historia de los errores, de las cosas tarugas que creíamos cuando teníamos cierta evidencia que la sustentaba. Pero el tema no es que estemos mal, es qué pensamos ahora que es mejor, de qué manera aventaja nuestras explicaciones de antes, y esperar el momento en el que esas explicaciones sean insuficientes. Entonces, la banda te pregunta cómo es tangible la utilidad, y la respuesta primera es pues en tus valores. O sea, desde tus valores. A toda la banda le parece horrible que llegue una persona y le parece horrible por un tiempo que llegue una persona y agarra un perrito y le avienta un caso de carnitas sirviendo. Y entonces dicen, hay que buscarlo, hay que matarlo, hay que lincharlo y todo lo demás. Acto seguido, esa misma persona va y se come un pollo rostizado que tiene ahí atravesado tal. Y tú así como que, güey, ¿por qué? ¿Por qué importa el perrito y por qué el pollo no? No lo entiendo. Y entonces dicen, es que eres estúpido, no te das cuenta de que estoy sobreviviendo. En serio, tú saliste a cazar pollo, tú, ¿cómo? O sea, y esa es una. Y dos, ya voy a vaya, nada más termino esa, y es como, ¿de verdad necesitas para sobrevivir eso? Estás hablando de unas situaciones que dejan muchas dudas, alegando o argumentando la naturaleza. ¿Cómo? Perdón. Es que, sí, es que, o sea, nada más pues el paréntesis, yo he realizado la investigación empírica y le he preguntado a mucha gente, no, que si tú probarías carne de humano, y el 90% de las personas me miran con asco y me dicen, no, yo, pero ¿por qué? Y no, que porque estaría feo. Y yo, ¿pero por qué? Ajá. Y no saben decir, o sea, es de que le digo, ¿cuál es la diferencia entre una pinche paloma y un pollo? Y no me saben decir, ¿cuál es la diferencia entre un cuyo y una vaca? No lo sé, y nadie lo sabe, pero dicen que no, güey. Ya. Fin. Sí, güey, yo tengo mucho conflicto con la gente. Y no sé, en general. No, pero es que sí, o sea, más de una vez me han tocado veterinarios que son como que, ay, ¿por qué? Creo que no. Bueno, pero es de que
les preguntas de que, ay, ¿por qué quisiste estudiar veterinaria y tal? Y dices que amo a los animales. Y yo, ok, amas a los animales. Y le pregunto, ¿y te los comes? Y ellos de que sí. Y yo, entonces no amas a los animales, cabrón. O sea, güey, no puedes amar a los animales si te das cuenta de todo la pinche violencia que están viviendo, güey, estructuralmente, güey, para que tú te los tragues, güey. Y me dicen, no, es que es algo muy distinto. No es distinto, güey. No es distinto porque actualmente puedes sobrevivir sin comer animales perfectamente, cabrón. Y me andas diciendo, es que amo a los animales, pero es que tú amas a los perros, a los gatos, a los que puedes cuidar, a los que dices, ay, sí, qué bonito animal, güey. Pero a las pinches vacas, a los pinches pollos. Son como que no, güey. Otro perro y una pinche vaca. Esa es muy específica de tu parte, amiga. A los pinches perros y a los pinches gatos. Pues es que sí, güey, o sea, no mames. Y sí, pinche gente hipócrita. Me hubieran dicho mejor que les gustan las vacas y por eso Sí, estudian güey, o sea, veterinaria. pinche gente mamona. Me gustan los perros. Me gustan los perros, O sea, güey. Pero ahí también no vendría de la mano con una falta de verdad que tenemos históricamente, por ejemplo, desde la Virgen de Guadalupe, que mágicamente es de las flores y se apareció, y también esta cultura de la telenovela de que la persona que es la sirvienta se va a enamorar del rico porque simplemente la vio desde sus ojos y ahí encontró su verdad. Y en la política yo creo que también venimos cantando eso de que no, es que esta persona que viene desde abajo trae las ideas súper fuerte y yo soy banda porque abrazo a la persona del mercado. Y siempre venimos como con estas narrativas como de es que, güey, el vaso es transparente y nosotros los mexicanos siento que somos, no, bueno, sí es transparente, pero mira, tiene brillitos. Y o sea, y a huevo le queremos buscar 3 pies al, digo, ¿cuánto más? 6 pies al gato. Sí, 3 pies. No sé cómo va el dicho, ese. Y Pero que no sean 4. no se han todo esto así. Pues yo quería 6. El punto es ese, o sea, de que siento yo que a veces también. Entonces la pregunta era solo, entonces, ¿nos falta ser congruentes con nuestra propia verdad? O entender la verdad. O entender la verdad, aunque duela, porque creo que también hay verdades históricas que también no hemos querido aceptarlas como son. Como la de que existen negros en México. Exactamente. Exactamente. Las dos cosas, o sea, dijiste, ¿no hemos entendido nuestra verdad o nuestro discurso? Sí, porque es justo lo que decía Yara, es como detenernos a pensar qué es lo que entrañan las creencias que tenemos, es algo que no se hace. Aquí no hacemos eso, ¿no? Y si lo llevas al caso de la Virgen de Guadalupe y demás, te dice mucho de cómo establecen las creencias o cómo establecemos. Bueno, si hablamos de colectividad nada más para fines prácticos, ¿cómo establecemos las creencias los mexicanos? Y no necesito evidencia, voy a creer lo que creo y ya. Y es cómo se toman nuestras decisiones políticas. Bueno, primero, ¿cuál es la acción política última y definitiva del mexicano? Votar. ¿Votaste? Buen ciudadano. ¿No votaste? Mal ciudadano. Entonces, como güey, no hay como que un montón de cosas que hacer en medio. Como de hecho supervisar que las leyes se cumplan, establecer una crítica sobre el trabajo y el papel de los políticos, involucrarnos en acciones ciudadanas para hacer tal o cual cosa. No, güey, si tú votaste estás bien, si no, ya. Un día le preguntaba yo en Twitter, cuando observé eso a Mixes, ¿de dónde venía esa idea? Y me contestó un amigo que trabaja en el metro, Félix, él sí creo que puede estar viendo estos saludos, Félix. Me dice, yo sé, de Plaza Sésamo, güey. Y me pasa el clip y yo así, no mames, es cierto. O sea, nuestra formación cívica empezó y terminó en Plaza Sésamo cuando la gente te dice que el TikTok les pudrió el cerebro a los chavos y no sé qué. Dice, bro, o sea, tú creciste en los 80s y los 90s, tú veías pura televisión y las revistas, o sea, no eran literarias exactamente, ¿no? Entonces es muy raro. Bueno, la frase es como ok boomer, ¿no? Como que está la banda ya viejita, bien rancia. Dices, pero los Gen Xers y los millennials no están muy atrás, claro. O no estamos muy atrás, es un problema. Entonces, sí tiene que ver con no entender qué es lo que creemos, no entender qué está detrás de nuestras creencias y no ponerlas en tela de juicio nunca. Entonces, te dice mucho, esto me lo decía una historiadora. Me decía, un grave problema para la idiosincrasia mexicana es el pensamiento mágico. Justamente,
O sea, la banda te dice, yo no soy creyente, yo no soy católico, yo no soy guadalupano, pero honestamente te puede decir que no suscribe el pensamiento mágico. La verdad es que no, que sí lo suscribimos. ¿Cómo pensamiento mágico? Si yo le echo ganas, me va a ir bien. Este es el bueno, este candidato viene de abajo, yo lo he visto, yo creo en él, pero es en serio. Ustedes no son muy jóvenes para recordar un México sin internet y sin López Obrador, pero yo que lo viví, sí ves el curso de este personaje que se hacía muy trabajador, muy de abajo, muy que venía en el sur y demás, y cómo viene una hipóstasis a que cuando se candidate y demás, la gente necesita tocarlo, necesitan tocarlo. Era como, güey, tengo que tocarlo. Era como, ¿qué onda? Entonces, ¿por qué? Porque hay un pensamiento mágico, religioso o de otro tipo. Esta va a ser la solución. Y entonces dirías, bueno, pero eso ¿y qué te diría la banda? Pero eso le pasa a la gente ignorante, sin estudios, pobre, muchas cosas. No, eso le pasa a la gente académica, SNI3 y de varios otros lados, que dices como, yo te puedo creer que hace 5 años tú me dijeras, viene un cambio en la estructura del gobierno y va a haber resultados y se van a frenar muchas cosas que están mal. Y te creo que dijeras, creo en ese proyecto y creo en esto y voy por ello. Pero 5 años después no puedo creer que con toda la evidencia enfrente me sigas diciendo la misma estupidez. Es que sí es bien cierto, la de gente que dices que estábamos mejor con el PRI. O sea, sí, ¿de qué parte de su culo se sacaron esa mamada? Los Gen Xers, Molotov, la generación. Cuando ustedes les dicen millennials, son términos sociológicos que se refieren a las distintas generaciones. ¿Sí saben qué significa OK Boomer cuando lo dicen? Sí. Ok, entonces los boomers corresponden con una generación, baby boomers de la posguerra. Esas generaciones son determinadas por cambios tecnológicos, comunicativos y sociológicos. Después de los baby boomers vienen los Gen Xers, la generación X. Es la generación del MTV y de varias otras cosas. Después son los millennials. Los millennials empiezan en los 80s. O sea, es gente que es joven, pero ya tiene 40 años. Entre un chingo de comillas. Entre un chingo de comillas, exactamente. Y después es la generación Z. Los que ya nacieron en el nuevo milenio y que no conocieron todas estas cosas. Ya no conocieron tecnologías análogas, nunca han marcado un teléfono de disco y otras cosas así. ¿Vale? Entonces, el pleito generacional, si tiene algún sentido invocarlo, es, pues, en realidad no hemos sido muy distintas como personas de lo que hemos criticado. Esa es una. Dices, ¿cómo? Y este es muy chistoso, porque justamente Gen Xers y Boomers son como, ay, es que los jóvenes son bien tontos, le creen todo el TikTok. Medio dorito después te comparte la cadena de, uy, es que entonces tienes que compartir esto, si no tu WhatsApp te lo van a empezar a cobrar y no sé qué, y tú así de, bro, así de, no, la respuesta es, en realidad no somos muy distintos, y la pregunta de fondo es, ¿cómo establecemos nuestras creencias? Y la respuesta es, con base en la lógica, no, o sea, porque tomas evidencia de qué se trata, y ahí estoy llegando ya a la pregunta de hace rato. ¿Cómo tenemos una utilidad tangible de la lógica y qué cosa es lógica? Y la respuesta es muy sencilla, es qué consideras científico y qué no consideras científico, por ejemplo. Y la banda está muy, muy, muy convencida de varias cosas respecto a que es, no te dirían que positivista, porque en general ese término se entendió como peyorativo por cuestiones históricas, pero sí te dirían que tienen mucha conciencia científica de las cosas. Te lo dicen cuando te dicen que las personas trans no existen. Que las mujeres trans no existen, que son hombres con falda, que tal y tal, e invocan su profundo conocimiento de biología. Ajá, exactamente. Y entonces tú así de... por la Biblia. O se van por la Biblia, o por cuestiones tradicionales. Es bueno, ¿qué tienes que hacer cuando te enfrentas con un estándar así? Ya dije al menos dos, el de el especismo o el de la perspectiva de género, por si queda la duda de que aquí una es bien progre. Lo que dices es, bueno, tengo que suponer que tú estás dispuesta como persona a aceptar que el sexo y el género no son lo mismo. Si no estás dispuesta a aceptar esa discusión, entonces no tiene caso que hablemos. Sí. Porque tú vives en un sistema monolítico bíblico donde el sexo y el género no se distinguen, son lo mismo, donde la orientación sexual necesariamente solamente es para la reproducción, solo es heterosexual, y donde la expresión de género tiene que alinearse con el cuerpo. Y ya, si tú crees eso, está bien. ¿Por qué lo crees? No me lo tienes que justificar, ya sé que lo dice la Biblia en algún lado. Y chido, ¿no? Dije, ¿cuál es el fondo?
con esto, que las personas que no pensamos lo mismo podamos existir sin vivir violencia como consecuencia. Y ahí es donde tal vez es de manera muy interesante regresaríamos a, pues tal vez sí vivimos en un estado de alerta y violencia, pero creo que hay que distinguir unas violencias de otras. Violencias estructurales que supone que tú estudies algo, que te identifiques de una forma, que te expreses de cierta forma y que eso suponga que no tengas empleo, que no tengas condiciones dignas, que si tienes empleo vivas violencia laboral, por ejemplo. Entonces, tal vez las violencias ya no son las naturales, es que, ¿cómo no nos vamos a comer a los osos? Si vienen y nos rodean y nos van a matar, con los osos es matar o morir. Dice alguna banda, ¿no? Y dices tú, pues no, ya no vivimos así, pero sí vivimos otras formas de violencia que tienen que ver con la forma en la que existimos como civilización, por decirlo de alguna manera. Entonces, si pensamos en una noción de lógica tangible y que tiene que ver con la gente, pues mira, la lógica es de pronto lo que tú utilizas para justificar las cosas que tú crees. Si tú crees que tienes derecho a una vivienda digna, si crees que tienes derecho al agua, que está bien que tú tengas el agua y la cervecera no, entonces dices, pues tienes que utilizar la lógica porque se trata de argumentar, de dar razones detrás de lo que tú crees. Si tú crees que estás viviendo una injusticia, si tú crees que no está chido que te pongan una jornada laboral de tantas horas, si tú crees que no está chido que las horas extras te las paguen con pizza en el mejor de los casos, si tú crees que no está chido que el gobierno utilice los recursos que eran para las vacunas y les pongan agua a los niños, pues tienes que argumentar, porque hay banda que cree que sí está en lo correcto. Entonces, todas las veces, pero absolutamente todas, en las que hay un desacuerdo epistémico, es decir, cuando hay una creencia que tiene que ser cuestionada, hay lógica de fondo. Todas las veces que hay un cuestionamiento científico, que dices, no, en serio, la Virgen de Guadalupe no tiene la capacidad de curar el cáncer, hay un cuestionamiento científico y atrás está la lógica. Entonces, si me regreso a lo que hemos hecho mal, la gente de lógica es aterrizarlo en que todas las personas que estudian lógica entiendan que es algo que tiene que ver con sus vidas, que es útil y que es importante. Y lo más importante, que les puede gustar mucho, porque, a ver, yo no conozco a ninguna persona a la que no le guste tener razón en algo, alguna vez. Nunca he conocido a alguien que diga, no manches, argumenté chido, tuve razón, demostré mi punto y me siento pésimo al respecto. A menos que hayan demostrado algo así bien feo, como que sí había que hacer un genocidio, o que sí había, no sé. Solo en un caso éticamente así complicado dirías, bueno, pues entiendo por qué alguien se sentiría mal de tener razón, pero en general toda la gente, y eso lo sabe hasta Schopenhauer, dices, la gente por la propia vanidad quiere tener razón. Entonces dices, tener razón, pero de una manera correcta, diciendo cosas que sean verdaderas, no imponiendo. Y eso es bien interesante. Obvio, Schopenhauer, de los autores más funables de la historia, pero eso no cambia que sea importante algo que dijo. Y cuando dice Schopenhauer, ¿de dónde viene esa necesidad de tener razón? Pues de la mediocridad humana. La gente quiere tener razón, aunque no sepa de qué está hablando y aunque tal. ¿Y cómo imponen la razón? Por la fuerza. Te gritan, dicen mentiras, falacias y todo lo demás, y por eso hay que estudiar lógica. Parece que lo que estás diciendo no es cierto porque aquí está la evidencia. Lo que tú estás diciendo o presentando como argumento es falaz, no se sigue de lo que tú dices esto. Entonces es clave que todo mundo sepa lógica, haya estudiado el bachillerato o no, y por eso es tan importante hacer estos esfuerzos por decir, pues sí, salte a la calle y divulga la palabra de la lógica como si fuera la Biblia. Y me preguntarían ustedes, ya que dices como, qué sorpresa que hayas venido, Gabriel, a este evento, si tú eres bien mamona. Yo soy más introvertida en alguna medida. Pero sí les voy a platicar que hace unos años, y esto es algo ¿qué cosas hemos hecho? Por ejemplo, la gente de lógica, de las cosas buenas que trajo la pandemia fue obligarnos a hacer proyectos de divulgación en línea, y las cosas malas es que mucha banda lo dejó de hacer. Entonces, lo muy afortunado es que pudimos seguir creando contenido que llegó a lugares que no sospechábamos. Cuando a mí me empezó a escribir gente de Sudamérica, de España y de otros lados, así como, maestra, ¿y cómo hacemos este ejercicio y tal? Entonces, digo, güey, ¿qué onda? Y otra persona que me escribió como cuando teníamos la clase en Zoom, sí, pero ¿puedo entrar a la clase? Y yo así de, pues es una universidad pública, yo no veo por qué yo le negaría la entrada a alguien en el salón, y tampoco en línea, ¿no? Entonces la tarea de todo, adelante, bien chido.
Y pasó un día muy bonito que estaba yo en mi oficina haciendo nada. Llega una persona, se para el quicio de la puerta, le digo como, hola, adelante, dime. Yo pensaba que era alguna cuestión administrativa porque yo no vivo de enseñar lógica, ¿verdad? Yo vivo de un trabajo de oficina. Y me dice como, perdón, no quería interrumpir. Y no, adelante, dime. Y me dice, es que yo fui su estudiante. Y me quedo así como que, pero de verdad la idiosincrasia no era mexicana. Y yo así como, ¿qué onda? Entonces me quedo viendo y yo le quedo así como que, Varinia. Ella fue mi estudiante en línea desde Bolivia. Entonces fue como, wow. O sea, decir, la civilización por fin da un pie con bola, ¿no? Así lo hicimos. O sea, llegamos a otro lugar donde no se suponía que estuviéramos, la gente aprendió. Sí. Y luego nos reencontramos, fue súper bonito. Sí, entonces, ok, se logró. Si tuvo algo de bueno para alguien, pues chido, ¿no? Otro día, mi amigo el profe Rafa Peralta, él es profe en la Autónoma Chapingo, en un bachillerato rural. Entonces es importantísimo, dices, porque es banda que no tiene en la mente el ideal de la fórmula del éxito es estudiar la universidad, luego la maestría, el doctorado y luego ser SNI. No, alguien tiene que cultivar el campo, carajo. Y la idea de Rafa es, nunca más van a tener oportunidad de estudiar lógica, o por su cuenta sí, ¿verdad? Pero escolarizadamente no. Entonces el trabajo que él hace es importantísimo. Una vez, justo saliendo de pandemia, decíamos Rafa y yo que queríamos hacer cosas fuera. Entonces hicimos algo que se llamó Lógica al Parque y nos salimos al parque con un megáfono a hablar de lógica. ¡Qué chido! ¡Que se repita! Estuvo muy divertido. La gente bien sacada de onda, así, ¿qué es esto? ¿Qué? Uno se paraba en un rato, luego se iba, ¿no? Mucha gente lo vio en línea y tal. Y dices, pues sí, tienes que hacer varias iniciativas que piensen que van a tener algún impacto. ¿Cuál es el formato que es el correcto? Pues el que puedes hacer tú. Sí. ¿Cuál es el obligatorio? Ninguno. Entonces, creo que eso... Creo que eso lo pensaría así. Me surge una mega preguntota. Así como lo cuentas, pues digo, no mames, se escucha bien vergas. O sea, y pues el hecho de que yo esté haciendo esto, pues es justo porque no, la lógica es importante y es muy bella y qué chingón que se difunda y todo. Y si es tan cabrona y tan hermosa y tan todo lo bonito, ¿por qué se da ese fenómeno de que la gente o no la conoce o le da miedo? Creo que en la carrera luego mucha gente llega diciendo que entró a la carrera porque no quiere estudiar matemáticas y relacionan la lógica con la matemática. Entonces creo que tiene una relación con el miedo a la matemática y la relación con el miedo a la lógica. Entonces piensan que es algo muy abstracto, que es algo muy como numérico y no quieren meterse a esos temas. Cuando como la lógica es lo que dijo Gabriel, es algo que hablamos, o sea, que es ya, lo tenemos tan dentro de nosotros que ya es intuitivo. Solamente creo que luego lo que llega a abrumar son las formales, los teoremas, los axiomas, demostrar ciertos principios, pero pues la lógica es esto, lo que estamos haciendo, ¿no? Y luego no se habla así de la lógica como más así, ¿no? Más cotidiana. Sí. Sí. Es que mi problema con la lógica nunca ha sido como el hecho de argumentar o así, sino que justo a mí se me enseñó la lógica de una forma muy matemática. Porque pues era como el enfoque del profesor, o sea, el enfoque del profesor era, güey, van a llegar y van a demostrar números y va a ser increíble, y yo de que, increíble para ti, bebé, yo no sé hacer eso, güey, o sea, claro. Es como que a mí me causaba mucha emoción ver cómo explicaban las cosas y se emocionaban, güey, pero en el momento en el que yo tenía que hacerlo me costaba un huevo, neta, la mitad del otro, o sea, y por eso nunca pasé lógica. Y por eso es que me causa muchísimo conflicto el hecho de que la enseñanza no se va mucho como que a esto de que la cotidianidad de la argumentación, sino que vamos a demostrar un argumento, sí, vamos a un de letras, sacar un de rayas. Sí, güey, es como que puta madre. Sí.
Justo es eso, porque no le encontramos sentido, ¿no? O sea, luego ponen teoría de conjuntos y son estos diagramas que luego no entendemos y no les damos un sentido a lo que hacemos ya en la cotidianidad y lo olvidamos porque, pues bueno, no tiene sentido tener eso en la memoria si no le vamos a poner en la práctica. Y yo también he tenido lógica en la prepa, creo que tuve 2 años lógica en la prepa y fue lógica clásica aristotélica. Y esta lógica clásica aristotélica, Su cara de lo siento mucho. sí, ¿no? Y es totalmente diferente a lo que estoy viendo ahorita en la universidad, pero sí fue muy matemática, en donde vimos diagramas, vimos mnemotecnias, ¿no? De la lógica aristotélica, pero puro macheteo, puras cosas que no tenían sentido, pura abstracción, no de la chida. Entonces, o sea, era como Bárbara, ¿qué es Bárbara? Como que 3 universales que tienen, no sé, usa términos medios, términos mayores, términos menores, o sea, era algo muy extraño. Y luego los maestros, también como en esta de la mamonería, te ponían un chingo de argumentos y te decían, darme todas las formas. ¡A la verga! O sea, y en los exámenes tenías que recordar todas las mnemotecnias de todas las formas, de las formas aristotélicas, y en los exámenes hacerlas, ¿no? Tú sudando, ¿no? Tú haciendo ahí con la Bárbara, ¿no? Así, cosas así. Solo me acuerdo de Bárbara, güey, no me acuerdo de los otros. ¿A Bárbara quién le invitó? Yo, güey, perdón. Yo era Bárbara, güey. Sí, ahorita se fue, no la viste. Pero Bárbara es algo como, por ejemplo, las triples A's significa que son universales, o sea que es para todo, en positivo, ¿no? Y que existe para todo. Bueno, lo puedo explicar más, pero eso da igual. Es triple A como las pilas. Pero el punto es que en su momento las hacía y súper bien, pero llega un momento en que no le entiendes a nada, o sea, sí, no. Y llegas odiando, ¿no? O sea, terminas odiando la materia porque dices, maldita cosa que no entiendes, güey, que te tienes que machetear, tienes que utilizar la memoria, o sea, 3 pinches mnemotecnias para memorizártelas en 3 horas y terminas odiando la materia cuando es algo tan hermoso, y eso solamente lo pude experimentar con un maestro tan increíble que es Cristian, que le encuentra una exquisitez a la lógica que es wow, o sea, pude haberme perdido de todo esto solo por tener maestros tan de la chingada, y pues a veces solamente es, no sé, porque no me hubiera abierto si no es que no estudio filosofía, porque hubiera dicho, no voy a volver a ver lógica en mi vida, güey, la odio. También, sí, claro. Pero ¿no crees que también hay que es como un acto de elitismo? Porque lo que no se dice se mantiene en silencio. Y estamos muy acostumbrados a esta onda, por ejemplo, en mi caso que me dedico al teatro, cuando le digo a cualquier persona externa que nunca en su vida ha ido al teatro es, ¿y cómo me he visto? ¿Me tengo que ir de vestido? ¿Me tengo que ir de saco? Y es como, güey, vístete con tu ropa normal, vete en pan si quieres, pero llega, güey, con que llegue yo ya soy feliz, güey. Y él sí va como si fuera el teatro. Ya la subiste como si fuera el teatro todos los días. Y sobre todo a lo que me dedico yo, que es el teatro clásico, y pues a mí me pasaba también de estudiante ahorita porque ya lo viví y me gusta, pero cuando yo era estudiante odiaba todo lo que fuera clásico. Y sí, era como, y ahora me dedico a eso, ¿no? Pero yo me acuerdo que estábamos estudiando a Calderón de la Barca y era de, güey, es que no me gusta este pedo de hermosa compostura de esta bar y ¿qué me va a servir en la poesía cuando yo quiera actuar, ¿no? Y yo quería hacer otras cosas. Me dijo, güey, porque tienes que entender que lo que vivimos ahorita es lo que se repite y ve en el texto clásico cómo venimos repitiendo los mismos patrones. Y comúnmente siempre siento que el pedo de aprender simplemente por aprender algo nuevo implica también mucho nuestros gustos y no estamos acostumbrados a aprender más a pesar de que no sea afín de lo que a nosotros nos gusta. Sí, claro, sí. Claro. Solo para que sepas, estamos grabando para el YouTube, ¿eh? Sí, está bien. No me quiero meter en pedos legales, gracias. En pedos
Pura mierda. Ahorita que te firmen, nada más. ¡Ah, huevos! ¡Sí, fírmenme, culeros! Derechos de autor. Pura mierda. De imagen. Cobro por foto. Estamos hablando sobre más o menos qué es la lógica, por qué es importante y por qué todos nos pelan el pito y problemas sociales. Y así. Es. Ok. Sí, es un hábito, yo creo que no funable de cualquier especie. Esto es también ciencia cognitiva evolutiva. Hacer el mínimo esfuerzo. Cualquier especie, si hablamos de especies, no de civilización, cualquier especie va a hacer el mínimo esfuerzo porque esforzarse implica consumir recursos, implica trabajo, implica pensar, implica muchas cosas. Entonces lo normal, lo que se llama una heurística, es una forma rápida de resolver un problema utilizando los métodos que ya conoces. Entonces tiene mucho sentido que las personas vean y les guste lo que es ya como nosotros pensamos. Es un desafío abrirte a pensar cosas diferentes. Es un desafío y un error, evolutivamente hablando. Si nos ponemos evolutivos, es pues, ¿para qué te pones a pensar cosas que son distintas de ti? Si eso consume, tienes que comer más, tienes que esforzarse, te toma tiempo, un montón de cosas, no. Entonces, esa parte es más o menos fácil de explicar. Y es algo que es muy importante cuando ejerces la docencia. Si se fijan, la clave siempre, o el problema con la lógica siempre es quién enseñó lógica mal a quiénes. Entonces, una cuestión muy importante es ver que no todas las personas van a tener la misma afinidad y que no de todas las personas, en consecuencia, tienes que esperar el mismo resultado. Hay gente que tiene cierta afinidad, cierta facilidad y que dices, mira, esta persona está en condiciones para que tenga el entrenamiento y se vaya a la Olimpiada en lógica. ¿Para qué sirve la Olimpiada en lógica? Para nada. O sea, nada más para que gane y tal, y pues luego se pueda dedicar a más cosas de lógica y estudie ciencias formales y tal. Pero no todas las personas son como ese estudiante. Entonces, la formación de esa estudiante o ese estudiante no pueden ser el estándar. ¿Qué sí todos tienen que hacer? Pues todos tienen que, supongamos, porque de hecho yo enseño aristotélica, me gusta mucho enseñar algunas bases de lógica aristotélica porque tiene toda la afinidad con el lenguaje natural. Cuando todas las personas, cuando argumentan, utilizan o bien juicios universales o particulares, y todos lo hacen de manera afirmativa o negativa. Hay otras formas locucionarias del lenguaje, pero casi invariablemente, siempre que alguien está defendiendo algo, lo está haciendo en ese esquema, y eso ya es el esquema aristotélico. Y lo primero que tienes que hacer es decirle a la gente como, a ver, tú tienes un problema serio para ti. No, sí, que el que me digan, ¿no? Que si Palestina, los Terians, los furros, es lo mismo un furro que un Terian, o sea, cosas así, cosas que sean importantes para la banda. Bueno, eso lo tienes que poder traducir en un lenguaje cuantificacional. Y cuando veas eso, vas a ver que tiene una estructura de lógica aristotélica. Y pues eso es clave. ¿Y por qué de aristotélica? ¿Por qué es tan importante para mí? Porque no les tienes que enseñar más cosas. El sistema formal aristotélico es el lenguaje natural, entonces ya está. La gente más purista de eso, la gente como la que me describes, que quiere que hagas todas las combinaciones, diría que no es cierto, que tiene una estructura más cercana al latín y bla, bla, bla. Y dice, sí, justamente es la banda que no debería enseñar lógica, porque ¿qué es lo que hace? Que separa a la gente de su materia. Dices, tú lo que quieres es que la gente aprenda esto porque es importante, y lo que haces es separarla. ¿Y quiénes van a ser los que sí son chidos? Pues el que es la reencarnación de Agustín de Hipona, ese güey que habla latín y todo lo demás, ese sí va a ser todo eso. Pues eso, ¿para qué, no? Entonces, lo mismo pasa, por supuesto. Bueno, ¿cuál es la virtud entonces de la aristotélica? Cuando estudiamos esas cosas en la aristotélica y en el lenguaje natural, eso tiene una correlación directa con lo que estudiamos después en lógica clásica y en lógica de predicados. No es casualidad, la banda, incluso la banda que estudia mucha lógica sigue adoleciendo de un tema que es que no siempre leen a Frege. Frege es una referencia muy importante, y les decía yo, no es por cosas que ahorita no viene a cuento hablar, pero sí, si te dedicas a lógica y no sabes a Frege, pues está raro. En fin. Y una cosa importante que les decía, no es casualidad que al final del prólogo de conceptografía Frege ponga el cuadro de oposición, porque lo que está diciendo es todas las relaciones que podemos ver en la lógica de predicados y de cuantificación son en realidad las aristotélicas, con sus diferencias, por supuesto. Dice, y lo que estamos teniendo es un mejor análisis de lo que teníamos con Aristóteles. Frege le hace una crítica a Aristóteles. ¿Te puedo pedir un poquito más de contexto de eso para los que no estudian filosofía? Sí. Que no topan nada.
ni de Aristóteles, ni de Frege, ni de su pinche madre. Ok, entonces Aristóteles existió hace 2000 años y se le considera el primer tratadista en filosofía. ¿Eso qué quiere decir? Que antes la banda salía y decía las cosas que se le ocurrían de manera figurada, de manera alegórica, en metáforas, en un lenguaje poético o algo así, o en un diálogo, como Platón, en una puesta en escena. Y entonces eso es complicado porque cuando tú te encuentras con un texto que es sujeto de distintas interpretaciones, pues hay mucha discusión, lo cual es bonito, pero es difícil cuando tienes un mensaje unívoco que quieres compartir. Entonces Aristóteles es la primera persona que dice, a ver, por esta palabra quiero decir esto, y de esta otra palabra quiero decir esto, y por lo tanto de esto se sigue esto. Entonces esa es una metodología analítica de la filosofía que pues antes no existía y que tenemos que cultivar y cuidar. Entonces fast forward a muchos 2000 años después, Frege dice, ok, la gente ha estudiado lógica con la base aristotélica, pero mediada por los medievales, hay que distinguir que son cosas diferentes, y los medievales hicieron esto que nos platicabas, de decir, mira, hay todas estas combinaciones y los silogismos son estos y tal, y lo que hicieron fue sistematizar la lógica para dejar de pensar. Y ese es un acierto, pero también un error. ¿Cómo es un acierto? Cuando quieres hacer una prueba rápida para cosas. ¿Cómo es un error? Cuando enseñas así y cuando le enseñas a la gente que no tiene que pensar. Entonces ese es un problema. Justo como tuviste que aprender tú, que era, me tengo que aprender todo esto y tal, y es como, güey, no. O sea, tienes que entender cómo funciona de lo que estás hablando y entonces cuando lo entiendas lo vas a poder ejecutar. Eso es lo que hace la diferencia. Y luego llegamos al siglo XX, bueno, al principios del siglo XX, Frege publica Conceptografía, que es el trabajo pues clave para cómo entendemos en la actualidad a la lógica. Hace una crítica a la forma en la que funciona la silogística medieval y que ha sido digamos, la forma de entender la lógica a través de la historia. Pero no es como que antes no pensara la gente nada de lógica fuera de eso. De hecho, los antecedentes directos de la lógica contemporánea pues están más bien en algebristas, en gente como Boole, Peano, De Morgan, que pues que configuran qué es lo que entendemos ahora por lógica clásica y lo que se estudia en el bachillerato y en la universidad, ¿no? Y eso es lo que es clave si te vas a dedicar a lógica. Entonces, regresando a la hora de enseñar y evaluar, es lo que como persona que enseña lógica tienes que concebir. En primer lugar, tienes que ser muy consciente, es que no todas las personas van a tener la misma afinidad y en consecuencia no puedes esperar lo mismo. Hay quienes van a tener mucha facilidad, pero no pueden ser la media de tu grupo. A estas personas les dices, qué chido que eres tan buena en esto, vente al club de lógica a entrenar adicionalmente. Y ya tienes clases extra y órale. Por supuesto, esto es mucho pedir para un profe de asignatura, que además de su clase de lógica tenga que tener el club de lógica. Pero bueno, si hay las condiciones, se hace, ¿no? Y la gente que no tiene esa afinidad con lógica por la razón que sea, no es como que vayas a decir, bueno, a ti te pongo la vara más baja porque pues eres más lentita o algo así como con condescendencia. No es, tú puedes tener la misma experiencia de saber cosas de lógica que son afines contigo y con la práctica que de la lógica que puedes hacer. ¿Por qué? Porque aquí hay un pleito fuertísimo que yo tengo con la educación media en este momento de la historia, que es en la medida en la que diluyan contenidos de lógica de los planes de estudio, del bachillerato en específico, lo que están diciendo es que las juventudes no necesitan desarrollar su pensamiento formal, y al menos en lo que llevamos entendido de psicopedagogía los últimos 2000 años, lo que pensamos es que las personas tienen la capacidad de desarrollar pensamiento formal y que es deseable que sus capacidades sean desarrolladas. Entonces, subestimar a la juventud diciendo, no, pues es que lógica está muy difícil, no necesitan aprenderlo, me parece atroz, me parece horrible, me parece que es algo que tenemos que combatir, que sencillamente tenemos que, bueno, pero alguien me dirá, pero es que eso es mucha chamba, pues sí, sí es mucha chamba de que recae sobre la persona que enseña lógica, distinguir las afinidades o las capacidades que tienen su alumnado y evaluarles según eso, porque también tiene que ver, esto lo hablaba yo con un estudiante, tenemos el lunes examen, o sea, ¿cómo se califica? Le decía yo, mira, antes, cuando yo pensaba como más formalista, era como, hay unas premisas, una conclusión, y tú llegas y la demostraste o no, y es como, puedes o no, mediocre, así, como lo decíamos, y ahora es, no, si yo veo que sabes hacer las cosas y demás, pero en un momento de horas puedo valorar tu esfuerzo y darte una calificación cualitativamente.
porque es absurdo que yo nada más piense que hay un resultado correcto. Y lo que tengo que encontrar entonces es cuál es la forma en la que tú puedes aprender lógica, porque ese es mi trabajo, no ponerte un freno de no aprendió y no hizo lo que lo que toma ganar la Olimpiada de Lógica, pues eso ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y esto es muy importante y nos regresa también un poquito a algo que ya habíamos hablado. ¿Por qué entonces ha salido tan mal? Porque una virtud o una ventaja que te ofrece la lógica como profe mediocre es que es fácil de evaluar. Cuando te dicen, ¿por qué dices tú que son tontos? Mira, aquí está el examen. No pudo, no saben. En cambio, en otras áreas de la filosofía, en otras áreas de las humanidades, en otras áreas, en otras disciplinas, medio que tienes que hacer un esfuerzo mayor para justificar. Entonces la lógica te la pone muy cómoda. Y eso es algo que como docente no debes creerte esa comodidad. Es como ver, no, si el alumnado está fallando, entonces quien está fallando soy yo. Yo no estoy haciendo lo que toma que entiendan y no los estoy evaluando de manera correcta. Entonces planear o bueno, impartir docencia, y eso tiene todo que ver con lo que les dije hace rato, la banda en humanidades, pero en más lados, es bien arrogante y no considera que tenga que formarse en docencia. Pero estoy hablando también de mis amigues, de Cristian. Es como, güey, una cosa es que todo el mundo te ame y que seas la religión, Cristian y todo lo demás. Ajá, y otra, que no tengamos que formarnos en docencia. Sí, claro. Y tener criterios de evaluación educativa. Y yo misma, o sea, esta crítica es para mí, pues, o sea, dije, para todos y para nosotros también. O sea, tenemos que formarnos en docencia porque tenemos que formarnos en teorías, en formas de impartición, en metodología, en varias y otras cosas que suponen que tú sepas planear tu clase, que tú sepas impartirla y que tú sepas evaluarla. Y eso, pero estamos a mucha distancia de que le caiga el 20 a la gente. Y regresaríamos al origen. Bueno, pero eso se lo vas a exigir a una persona que cobra por asignatura, que además tiene que dar clases en 2, 3 lugares y que la ve súper difícil. No, pero a la banda que tiene las condiciones sí. De esas sí deberíamos podérselo pedir. Y parece que no, que están muy ocupadas haciendo otra cosa, o que hemos estado muy ocupadas haciendo otras cosas. Pero bueno, eso es lo que yo creo. Sí. Está cabrón. Ay, todos se quedan muy callados. Sí. Silencio, sí, ya se acabó. Ya toda. Wow, no, la neta yo no sabía qué decir, está súper cabrón. O sea, es denso. Y si piensas otra vez en perfiles profesiográficos, ¿se acuerdan que les dije eso? Eso le pasa a todas las humanidades. Porque entonces te dicen, hay un taller de teatro, ¿quién lo puede impartir? Ah, pues alguien de sociología. Sí, entonces, ¿y qué crees? Y no solamente con humanidades. Yo me acuerdo que una vez en un seminario nos estaban comentando que en una clase, en otra pinche carrera, no me acuerdo en cuál, la neta, pero estaban diciendo algo así como de que no, que pues que tienen en su temario un semestre de filosofía y que sea quien sea que lo esté impartiendo no es de filosofía, no sabe absolutamente nada y ni le interesa. Y lo mismo está pasando con un chingo de carreras, de que dan clases de un chingo de cosas sin necesidad de que les sepan o les interese o les importe. O sea, desde la secundaria me pasó, profes que estudiaron artes y les pusieron a dar historia, no me chingues, pura mierda. Güey, mi mamá estudió algo de computación, güey, y está dando clases de matemáticas a nivel secundaria, primero de secundaria y así, güey. Y mi mamá es de que pasa a sus alumnos y le llevan de que un bote de pintura para pintar el salón, güey, jabón y así, güey. O sea, y está muy cabrón porque la secundaria en la que trabaja mi mamá es, no está en una zona nice, es de Iztapalapa, en el hoyo. Ay, o sea, sí, horrible. Sí, van y les roban rines y les roban, sí, o sea, como que les quitan cosas de sus carros. Si no la vida. Por eso mi mamá no lava su carro. Y ya, güey, o sea, pero sí es algo muy cabrón porque también siento que a nivel básico como que pones a un profe como que, tú cursaste la primaria, pero es que yo estudié, no sé, güey, yo estudié física, bueno, de español. Bueno, medio te acuerdas, ¿no? Medio te acuerdas de qué tenías que ver, ¿no, güey? Sí, güey. Entonces, o sea, en conclusión, entonces la lógica es la verdad de las cosas de una forma en la cual se pueda llevar de una forma científica. Más o menos. Hay que distinguir. Eso es una cosa que la banda suele confundir razonablemente porque no nos hemos tomado el tiempo de pensarlo. La lógica no tiene tanto que ver con la verdad como con la validez.
que algo sea verdadero tiene que ver con aquello que haría que fuera verdadero. Por ejemplo, si yo te digo, este guante es color rojo con negro y rayado, ¿de qué depende que eso sea verdadero? Pues de cómo es el guante, no hay una evidencia objetiva. Ahí no hay lógica, solamente hay una aseveración y una verificación de verdad o falsedad. Exactamente, una correspondencia. Entonces eso es más bien epistemología. Ahora, cuando hablamos de lógica, cuando decimos hay, y eso es importantísimo, cuando hablamos de lógica hablamos de argumentos. Hay dos piezas de información de las que se sigue algo o no se sigue. Entonces eso no es tan tangible como decir esto es objetivo o no. Cuando tú dices algo como todos los políticos son de la 4T son honestos, dices tú, bueno, si eso pasa, entonces significa que no existe algún político de la 4T que no sea honesto. Pero luego tú llegas y dices, no, pues el gobernador de Guerrero, la gobernadora o tal o cual hizo esto y esto y esto otro. Y dices, no pueden al mismo tiempo ser verdaderas esta persona, existir la aseveración, bueno, existir esta persona y la aseveración, esta persona es corrupta, y al mismo tiempo todos son honestos. Y lo mismo con los profes de lógica. Todos son súper estudiados, comprometidos, responsables, y tal. No, claro que no es cierto. Un montón de contraejemplos de cómo la gente de lógica es la peor de todas. Entonces, no puedes sostener eso como verdadero. Pero ahí estamos en el ámbito de los argumentos. Y los argumentos normalmente son algo que no es tan tangible. Por ejemplo, cuando hablamos de juicios universales, de las especies, esto lo sueles ver en los ejemplos de silogística o aristotélica. Todos los, no, voy a uno muy divertido. Bueno, sí, todos los hombres son mortales, es como parece que es que es el clásico, y dices, parece que es un enunciado empírico, porque dices, ¿por qué? ¿Por qué decimos eso? ¿Porque todos sean muertos? ¿O porque hay algo en la naturaleza humana que supone que sea finita? Bueno, pues depende de con base en qué se haya hecho ese enunciado. Pero cuando dices otro, como todos los mamíferos tienen mamas, parece un enunciado analítico, dices tú, sí, eso sí es cierto, está bien. Entonces tú, no es cierto, los caballos machos no tienen mamas y son mamíferos. Entonces te lleva a preguntarte qué es lo que toma la atribución de verdad o de universalidad de cada enunciado, y entonces sí estás haciendo lógica. Ok. Ajá. Es algo bien bonito, o sea. Fue una pregunta. Pues pregúntala. Tengo una pregunta, pero me da culo porque se va a ver medio pretencioso y no quiero. Pero en el escepticismo no hay lógica, entonces. Te van a funar, güey. Verga. Como en el primero, hay una parte muy importante ahí. Cuando viene una pregunta, antes de darla por descalificado, algo así, tienes que preguntar cómo en el escepticismo. Ok. Que argumentes tu mamada. No, o sea, bueno, es que estoy hablando más hacia más hacia el de. Sí, además es el pirrónico. Hacia Pero explícanos para los que no estudiamos. Bueno, en sí es como esta idea de tener de no dar nada por válido o verdadero en sí, o sea, no tener una idea de las cosas, no dar nada por verdadero o falso, sino que vivir en este aspecto de que, bueno, de una opinión siempre va a haber una opinión contraria, entonces ninguna puede ser verificable, entonces no voy a creer en nada, no en nada, sino que el escéptico lo que hace es que se adapta al pensamiento que haya en ese entonces. Y eso, o sea, en eso, como... Sí. Sí. Quería decir solamente algo chistoso, es que en el escepticismo ni se afirma ni se niega nada, y en ese enunciado se está utilizando una flecha de Peirce que se utiliza en lógica, en donde las dos son falsas y el enunciado entonces es verdadero. Entonces ahí ya se está utilizando lógica y es divertido. Mejor respuesta no es posible, pero pues también la banda, incluso la más escéptica y la más cínica, en realidad deja de ser escéptica cuando lo necesita. O sea, es como, a ver, discúlpame, tenemos un problema, tenemos la discusión eterna de los terrenos de la abuela. Dice, y no sabemos si es verdadero o falso. No, güey, tienen que ser de alguien. O sea, no es cierto. Espérate, se enfermó el gato.
Uy, pues quién sabe, puede ser verdadero o falso que se cure, ¿no? Imagínate que vas con el pinche veterinario escéptico y te dicen, nadie quiere eso, la gente quiere positivismo cuando hace falta, cuando importa. Entonces, sí entiendo que hay razones filosóficas para experimentar todo el curso de ideas que hay respecto al escepticismo, pero hay un punto donde hay una piedra de toque donde tienes que tomar decisiones y donde tienes que establecer creencias, así sean contingentes, porque parece que entonces la postura del escéptico es como una superioridad epistémica, donde dice como, yo sé que nada es verdadero, entonces, y luego, ¿y que eso para qué te sirve o qué? Además, O sea, está afirmando que eso. Que además, no es verdadero. y entonces, no, eso lo dijo Gabriel. Y yo, bueno, pues entonces no sabes que nada es verdadero, pues está chido. Sí. Entonces, realmente no sé. Yo pienso que respecto a la especulación filosófica, el papel del escepticismo ha sido muy interesante, sí, muy divertido, un buen ejercicio de gimnasia mental, sí. Además, tiene un papel central en el avance de la ciencia, sí, justamente, sí. Porque dices, bueno, ¿qué pensamos que es la ciencia en este momento? El geocentrismo. El geocentrismo es el caso porque funciona, pero porque además porque no era una tontería, porque había muchas razones para creer en el geocentrismo. Tú agarras el Almagesto de Ptolomeo y te pones a hacer mediciones, tú ves dónde están las constelaciones, los planetas y todo lo demás, y dices, puedo hacer cálculos perfectamente bien con ese libro geocéntrico. Entonces dices, ¿por qué pensaría yo que es una tontería si no hay algo que me lo indique? Y el algo que me lo indique es dudar de eso que estamos dando por cierto. Y sí redundó en un modelo mejor, que es el heliocéntrico, ¿no? Entonces hay un proceso dialógico ya entre creer cosas y dejar de creerlas. Eso es muy saludable. Pero ya decir como, no, pues yo soy... Porque existe una banda contemporánea, digamos del siglo XX, que te dicen como, no, pues es que existen los contraejemplos Gettier. Porque entonces, ¿qué son los contraejemplos Gettier? Un paper que escribió alguien que le iban a bajar del SNI, tenía que publicar y publicó cualquier cosa. Esa es la leyenda. Y que revolucionó de alguna manera para alguna gente la epistemología contemporánea. Entonces te dicen, no, pero es que tú crees que eso es una cebra, pero ¿qué tal que era un burro pintado de cebra? Y tú así, ¿tú crees que la filosofía de la ciencia la inventaron ayer? O sea, consigue un problema honesto, en serio. Es que ya demostramos que refutamos el modus ponens. No, güey, no refutaste nada. O sea, hay un montón de deshonestidad académica que a mí me cuesta mucho trabajo tomarla en serio, pero con eso no te diría que está mal ser escéptico. Ser escéptico es una actitud correcta. Decir como, mira, esto que están dando por todos por cierto, ¿por qué lo dan por cierto? Por esto y por esto y por esto. Ah, bueno, entonces está chido. ¿Por qué lo dan por cierto? Por esto o no lo sé. Ah, bueno, entonces sí quiero preguntarme. Sí debo darlo por cierto. Entonces, más que una doctrina o una escuela, yo creo que es una actitud y es correcta, pero es parte de una metodología en donde dices, ¿por qué creo en esto en este momento? ¿Y por qué tendría yo razones para dejar de creer? Eso me parece más bien que es la respuesta. Y sí, por supuesto que tiene todo que ver con lógica. Creo que ahí se aplica la frase del juicio te separa de la verdad, ¿no? Porque al tú señalar, estás dejando de voltear a ver justo esas preguntas por querer poner ahí tu forma de pensar, creo yo, no sé. Claro. Pues sí, se ve que iba a estar denso este ¡Ah, cabrón! Yo no esperaba que estuviera tan denso, güey. Sí, así. No mames, qué cabrón. También agregando a los escépticos, justamente Yani y yo tuvimos la clase de escepticismo con un maestro y fue muy interesante porque el maestro estaba comentando que no tienen, ¿cómo se les dice? Convicciones, ajá. No tienen convicciones. Y estas convicciones son como pensándolos un poco como creencias muy fuertes, ¿no? Tanto que son existencialistas, que si te las quitan, tú puedes llegar a la muerte. Pensamos de que si yo tengo la convicción de que si tengo que seguir cierta ley y si no la sigo, me voy a morir, ¿no? Pensándolo un poco así, un poco burdo. Pero luego dentro del escepticismo, de hecho ellos sí tienen la convicción de que pues nada es verdadero ni falso. Y de hecho, como todos siempre están en una disrupción o una discrepancia de creencias y no se ponen de acuerdo, entonces no puede haber una verdad. Y esa es su convicción.
Entonces, y ese es un sistema de creencias. Y además, tómense en cuenta que ellos son una escuela helenística que tienen como un fin la ataraxia, ¿no? O sea, la imperturbabilidad del alma. Y para alcanzarla tienen que dejar las convicciones porque ellos piensan que las convicciones te perturban el alma. Y en esa perturbabilidad del alma no se puede estar sujetos a una creencia radical en donde tú vas a estar sufriendo. Y por eso tienen una moral provisional. Entonces ellos están siempre provisionando y siempre estando como camaleónico en todas las situaciones. Pero como dijo Gabriel, si se te está muriendo el gato, o sea, tienes que tomar juicio. O sea, no es como que puedas suspender el juicio y no hacer nada. Claro. O hay uno de los ejemplos más famosos del escepticismo, que es el pirrónico, en donde está un cerdo y está navegando y hay una tormenta. Y toda la gente está asustada porque hay una tormenta y van en un botecito y el cerdo está súper tranquilo, ¿no? Y la persona le dice, pues bueno, todos ustedes están súper asustados mientras el cerdo está muy tranquilo. Y eso es porque las personas tienen el significado de la tormenta, no tienen esta experiencia de la tormenta. Pero la experiencia nos ayuda a sobrevivir nuevamente, ¿no? La teoría nos ayuda a sobrevivir. Y pues chance el cerdo no tiene ningún significado de la tormenta, pero nosotros teniendo significado de tormenta podemos hacer algo para sobrevivir y tomar juicio de eso. Mientras que el escéptico, pues ¿qué va a hacer? ¿Quedarse ahí? ¿Dejarse morir? O sea, es como medio extraño, ¿no? Creo que me gusta mucho todo lo que dijiste, da mucho contexto, es lo que tiene que saber alguien de filosofía. Pero si lo regreso al papel de la lógica y la docencia y así es, alguien sin convicción no debería enseñar lógica. Alguien sin convicción no debería enseñar absolutamente nada. No debería Abrir el hocico, pura Ajá. mierda. Pues, si no crees en lo que dices, pues ¿para qué no? O sea, Claro. ahórranoslo. Claro. Ajá. Es importante llevar todo el tren de pensamiento, es importante leerlo, es importante todo lo que nos acabas de platicar, pero pues no, es como, está mal que erradiquen a esta población. No, está bien. Está bien. Está bien que acabemos con el medio ambiente. Sí, está bien. No, perdón, está mal. Es como, güey, no sé. No sé. Sí, creo que es importante. Y nos regresa también a algo que dijiste hace rato, que es la autenticidad de las personas. Es como, bueno, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la individualidad? Pues tiene que venir de alguna convicción. Si hay banda que vive bien sin tener convicciones, si busca esa imperturbabilidad, además, y ese es el fin último de su vida, pues está bien, supongo. Está bien para ellas, pero pues no necesariamente va a ser así para todas las personas. Claro. Sí. Claro, sí. Sí, es que justo yo estoy en una clase de taoísmo, budismo y filosofía helenística, que es más como filosofía práctica para llevarlo a la vida y esto de la imperturbabilidad del alma. Y justo el profesor nos empezó hablando de esto, del escepticismo pirrónico, y más como también nos dijo que es importante también justo que no lo llevemos tal como una ley tal cual de seguir, porque sí hay veces en las que tenemos que tener opiniones y convicciones, güey, porque pinche gente tibia la que se pinches mueve como quiere para ver qué le conviene y qué no. Ajá. Y justamente nos dijo que lo veía más hacia el hecho de que cuando tuviéramos adversidades en la vida o algún problema tal cual, solucionar, pero no dejar que eso como que te perturbe en sí mismo, ¿sabes? Claro. O algo así. O no imponer, ¿no? La convicción. Sí, no imponerlo, justo. Y también, pues sí, no dar las creencias por hecho como tal cual, como verdades universales, sino también cuestionarse un poco sobre si sí está correcto lo que estás haciendo o no, lo que está pasando en el mundo o no, y esas cosas. Sí. Sí, pero es más como para enseñar como justo las escuelas que fueron hechas como filosofía práctica, o bueno, no son escuelas tal cual, pero personas que pensaban la filosofía como una práctica, Claro. y no como algo que algo que solo se queda en lo teórico y en la academia y se enseña y así, no, sino llevarlo a la propia vida en sí. ¿Llevarlo a la propia vida en qué sentido? Pues llevarlo a la vida como justo, o sea, en el caso del escepticismo, pues no comprometerte con ninguna idea, existir, o ya si nos vamos más así, cabrón, los cínicos que se masturbaban en la calle y así, o sea, cosas así. Y que todas esas escuelas tienen su influencia en el grandísimo Sócrates. Sí.
interpretándolo de distintas maneras, ¿no? Porque también está los estoicos, escépticos, epicureos, ¿cuáles otras? Ya no nos enseñaron más. Pues, Sí. ¿Van a querer que la cortemos? ¿y cuál sería la conclusión entonces? Nada. No, Es que lo bello de estas pláticas es que nunca hay conclusiones, simplemente pues spawnean ideas, es cada quien aporético, comparte. como los Está demás. bien. No llegas a nada, Se termina nada. No llegas a nada. No hay crisis. A huevo, sí. Que realmente Sí, seguro Ándale, va a llegar un momento en que la gente se va. Mm, sí, o sea, salen más preguntas que respuestas la mayoría de las veces, pero pues al menos cotorreamos. Voy a llegar a mi casa así. Y justo Información. así nos pasa a todas las, al menos a mí, güey. Sí, cuando fue el café filosófico de magia, seguramente todos llegamos a nuestra casa haciendo el truco de la niña. Sí es cierto. Ay, contexto, luego me lo pasan. Tienes que ver el video. Es que en el video, en el... Hicieron un café filosófico de magia, entonces el tipo que nos acompañó hizo un truco con el dedo en donde se le zafaba así. No, hizo otro donde como que su pinche dedo, quién sabe cómo le hacía que acá terminaba su puto dedo y nosotros quedamos bien cagados. Entonces como 2 días estuve en viaje. Ya después se me olvidó. Sí, es parte de la diversión, o sea, Bueno, ojalá no se olvide entonces de que sí vale la pena fijarnos en por qué aceptamos lo que otras personas creen o lo que nosotras mismas creemos y ponerlo en tela de juicio. Ya, si hacemos eso alguna vez es mucha ganancia para la lógica. es mucha ganancia pues para la sociedad, para esta vida. Sí, pues sí, porque pues es parte de lo que estamos haciendo, ¿no? El intentar impulsar que a cada quien le jale un poquito más la cholla. Y de paso el forjar comunidad, no vernos las caras, conocernos, caernos bien y pues salir adelante, pues caernos mal también. También, para mí, Se vale. nada que unos putazos no resuelven. ¡A huevo! Pero después reflexionamos. Sí, claro. O sea, te puedes morir, pero Fue un golpe. Pero quedó un video. claro, quedó en video. ¡A huevo! La trascendencia, güey. No mames. Lo subes a TikTok, se hace viral, güey. A huevo, hay para reflexionar. Pero pues va, o sea, se supone que al rato tienen un evento a las 4, así que pues ya son Ya 3 son y las cuarto. Son 3 y cuarto. Netón. Así que yo digo que cortemos ya la grabación y ya lo demás que sea cotorreo individual, ¿cómo ven? Pues ahora sí que muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a los que ven. Ay, ahora tú. Ni que fuera congreso, pero va, cámara, va. A ver, pues. Pura mierda. Estoy más. Y te la paso por WhatsApp. Va. Muchas gracias a todos. Adiós. Oye, pero faltó Gabriel. No, es el video, güey. Ahí está atrás, güey. Sí, no, este es el video, güey. La foto es al rato. Cámara, se la lavan.